Capítulo 21. Una noche para recordar. Parte 3. Todos estaban felices y pasándolo bien. Weiss y Tisdale no se separaron en toda la noche y parecían sonreír sin parar. Blake y Sam conversaban con Neptune. Blake parecía más animado que nunca, sin duda más que en las últimas semanas. Nora y Ren también lo estaban pasando bien y, por segunda vez esa noche, todas las miradas se dirigieron a la puerta. Una pareja inesperada. Jaune y Pirra entraron del brazo y bailaron, completamente enamorados el uno del otro. Las dos parejas, Tisdale y Weiss, y Jaune y Pirra, por un instante parecieron intercambiar sonrisas orgullosas y cómplices antes de regresar con sus parejas. La noche era animada y llena de felicidad, para todos excepto para una belleza rubia que estaba de pie en el balcón contemplando el baile con una mirada distante y melancólica en sus ojos lila. Lo siento, chicos. Jan suspiró, y una leve sonrisa sombría se dibujó en sus labios. Sé que esta noche se suponía que sería una noche para relajarnos, divertirnos, bailar y desconectar de nuestros problemas, pero no puedo dejar de pensar en ella. El repentino sonido de pasos a su lado sacó a Jan de sus casillas y giró la cabeza hacia la persona que se acercaba, esperando que alguno de sus compañeros la regañara por dejar pasar la noche mientras se regodeaba en sus problemas, pero, para su sorpresa, no era su equipo. Un chico alto de cabello plateado con un elegante traje y una pajarita naranja estaba frente a ella. Oh, hola. Mercurio, ¿no? Jan decidió aventurar una suposición. Había visto a la estudiante de la Academia Aven de visita 2 veces y en ninguna de las dos estaba especialmente concentrada. Sí, y tú eres Jan, ¿verdad? ¿Por qué estás aquí arriba viendo cómo se divierten los demás? No puede ser porque no conseguiste una cita. Rió mientras se apoyaba en la barandilla junto a ella. No, no es nada de eso, es que, no tengo muchas ganas de bailar esta noche, nada más. Dio un largo y profundo suspiro. No pudo evitar desear poder irse a la cama. ¿Sigues pensando en tu hermana? Preguntó Mercury con cautela. ¿Qué? Eso llamó la atención de Jan. Se apartó de la barandilla para mirarlo. No había nada en sus ojos más que empatía y preocupación, pero algo se sentía raro. Recuerdo haberte encontrado en los pasillos la primera vez que nos vimos. Dijiste que había desaparecido. Por tu cara, parece que no la has encontrado. Seguía de espaldas a la pista de baile, sin siquiera mirar a Jan, solo mantenía su fría mirada gris al frente mientras esperaba su respuesta. Sí, bajó la mirada al suelo. Mechones de su larga cabellera rubia se posaron frente a su rostro. Aún no la hemos encontrado. Podía sentir el peso de sus palabras. Había algo más profundo en ellas, y no pudo evitar preguntarse si ella sabía más de lo que dejaba entrever. Aún así, esperó pacientemente, presionando con cautela para que se abriera. Lo siento. Parece que la extrañas mucho. Su voz se suavizó con compasión, pero aún así, algo no le cuadraba a Jan. Claro que la extraño, es mi hermanita. Mi equipo me dijo que me relajara esta noche, que descansara solo un día, porque estaba agotada de preocupación. Tienen razón, así que descansé un poco, intenté disfrutar de la noche, pero no puedo. Sé que está ahí fuera y no puedo dejar de pensar en ella. La voz de Jan sonó entrecortada. Sentía que iba a estallar en cualquier momento. No sabía si de rabia o de lágrimas. Háblame de ella, dijo Mercury con sencillez y calma mientras se giraba para mirarla. Su expresión era difícil de interpretar, fría y sutil, pero había una dulzura en sus ojos, una preocupación que a Jan le resultó extrañamente tranquilizadora. ¿Qué quieres decir? A pesar de su tono defensivo, un destello de esperanza brilló en sus ojos, solo por un instante, pero Mercury se dio cuenta de que quería hablar de ella. ¿Qué más podría significar háblame de ella? ¿Cómo es? ¿De dónde son? ¿Su familia? Cosas así. Se encogió de hombros y se puso las manos detrás de la cabeza mientras la miraba. ¿Por qué quieres saberlo? Podía ver cómo se desmoronaban sus defensas. Quería hablar con alguien, ansiaba sentir que estaba haciendo algo, y hablar de ella era lo más cerca que podía estar en ese momento. Bueno, quizás hablar de ella ayude. O sea, si no, me parece bien, te dejaré solo para que puedas volver a disfrutar de una noche emocionante de tristeza y viendo a todos divertirse. Tan despacio como pudo, empezó a darse la vuelta, demostrándole que estaba listo para irse. Era la hora de la venta agresiva, y ella se rindió. Espera. Digo, lo siento, es solo que, no he tenido con quién hablar de ella. Mi equipo ya no está muy interesado en saber de ella, lo entiendo, pero la extraño. Creo que tienes razón. Si me escucharas, me gustaría hablar de ella con alguien.
Incluso nuestro padre está bastante destrozado tras la desaparición de Ruby. Hace tiempo que no hablo con él, no puedo soportarlo. El brazo de Jan la rodeó con el pecho mientras ella se agarraba al brazo que descansaba a su lado. Bajó la mirada perdida hacia la pista de baile. Su mirada era distante y rota. Bueno, estoy atenta, si estás dispuesta a hablar. Mercury era tan gentil y compasivo al volverse para mirarla, que Jan no pudo evitar sentir cómo su aprensión se desvanecía al mirarlo lentamente. Bueno, nacimos en la isla de Patch, frente a la costa de Vale. Nuestro padre es cazador, al igual que la madre de Ruby, mi madre y nuestro tío. De hecho, todos formaban parte de un equipo en su época. Durante mucho tiempo, pensé que la madre de Ruby también era mi madre. Resulta que mi madre abandonó a mi padre poco después de mi nacimiento. Las cosas se complicaron mucho cuando la madre de Ruby se fue de misión, y nunca regresó. Así que aquí está. Mi padre perdió a sus dos amores, y ahora a su hija. Lo ha dejado devastado. Y, sinceramente, a mí también me ha devastado. Jan sintió que sus muros se derrumbaban. Había estado conteniéndose durante tanto tiempo, pero ahora sentía que tenía a alguien que realmente quería escucharla. Sé que no puedo contárselo todo. No le he contado a papá ni a nadie sobre dónde está Ruby ni qué ha estado haciendo. ¿Cómo se supone que le diga a mi papá que ahora es una criminal? ¿Qué le pasará a Ruby? Al parecer ha matado gente, está ayudando a Colmillo Blanco, robando polvo, atacándome a mí y a mi equipo. Ojalá supiera qué está pasando. Eso debe ser muy duro para tu padre. Todo eso es bastante desolador. La voz extrañamente neutra de Mercury sacó a Jan de sus pensamientos. Podía ver cómo se deterioraba mientras hablaba. Sí, lo es. En fin, Ruby es una chica dulce, alegre y torpe. Quiere ver lo mejor de las cosas y simplemente, tiene esa forma de llevar la luz consigo a donde quiera que vaya. Todos parecen estar mejor con ella. Es tímida, la mayoría del tiempo prefiere las armas a las personas, pero siempre ha querido ser como los héroes de los libros, salvando al mundo de monstruos y villanos y protegiendo a la gente. Siempre ha soñado con ser una heroína. Jan sentía que perdía la batalla contra sus ojos mientras las lágrimas le nublaban la vista. Aún así, respiró hondo, armándose de valor mientras miraba a Mercury. Su rostro se ensombrecía por el dolor y la confusión. Ruby es una buena persona, simplemente está perdida ahora mismo, en muchos sentidos. Necesito encontrarla, sé que puedo hacer que vuelva a casa, solo necesito hablar con ella. Sus ojos se abrieron de par en par y el corazón le dio un vuelco al comprender lo que había dicho. Sin embargo, sus miedos se disiparon al ver al chico frente a ella con una mirada completamente neutral, aunque con los ojos legañosos habría jurado que, por un instante, pareció enojado. Si quiere volver, dijo Mercury en un susurro apenas suave, entrecortado por la amargura y el rencor. No sabía por qué sentía ese ardor en el pecho, esa ira ante las palabras de Jan, pero sabía que, por alguna razón, se sentía protector. ¿Qué? Jan parpadeó rápidamente para aclararse la vista, pero al recuperar la visión, abrió los ojos y vio a Mercury alejándose. No es nada. Vuelvo al baile. Espero que la encuentres. Levantó la mano y la saludó con la mano, tibio y sin entusiasmo, antes de bajar las escaleras, finalmente fuera de la vista, apretando los dientes mientras alimentaba la ira en su corazón. Cuando lo hagas, te demostrará que no va a volver. ¿De acuerdo? Jan lo vio desaparecer por las escaleras, bastante confundida por su partida tan abrupta. Tras exhalar profundamente y con mucha tensión, volvió al baile. Tisley y Wei seguían juntos, y parecían demasiado contentos el uno con el otro. Por un momento, verlos le levantó el ánimo a Jan. No muy lejos de ellos, Black y Sam conversaban con Nora y Ren, y todos parecían estar pasándolo bien. Creo, sonrió Jan suavemente mientras se dirigía a las escaleras. Creo que necesito un poco de aire. La noche era fresca y la suave brisa rodeaba a Jan. Salió del salón de baile sin rumbo, contemplando el cielo nocturno y preguntándose si Ruby también estaría mirando hacia arriba en ese momento. No le importaba a dónde fuera, sabía que ningún lugar donde pudiera terminar calmaría la sensación de pérdida en su corazón, pero aún así, se sentía un poco más tranquila lejos de la fiesta. Simplemente no era ella misma. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? ¿Qué haré cuando encuentre a Ruby? ¿Cómo puedo hacer que vuelva a casa? ¿Por qué no ha vuelto todavía? Ni siquiera se inmutó cuando la llamé después de vencer a Torchwick. No dudó en abatirnos. No dudó en noquear a Black y a Sam, ni en atacar a Tisley y a Penny. Me sorprende su fuerza. Si no me escucha, ¿podría siquiera traerla de vuelta por la fuerza?
Solo, ¿qué es esto? Yang se detuvo, con la adrenalina desbordada por la adrenalina al encontrarse al pie de la torre CCT, y los cuerpos inconscientes de los guardias yacían en el suelo. Sacó rápidamente su pergamino, marcó sus coordenadas y llamó a su cámara de cohetes. Corrió hacia su casillero, incrustado en un cráter recién formado en el suelo. Al llegar, se abrió, revelando su embercélica y munición. Se los ajustó a las muñecas y se preparó para la pelea, cruzó la puerta principal. Al entrar, encontró otro rastro de cuerpos inconscientes. Preparó sus ataques para atacar a todo lo que se moviera mientras se dirigía lentamente al ascensor. Al entrar, no pudo evitar desear tener su ropa de siempre. Aunque sabía que era guapa, también sabía que su vestido no era ropa de combate práctica. Yang sintió que su tensión aumentaba a medida que el ascensor subía. Su instinto le decía que le esperaba una pelea. Se acercaba, y de alguna manera, en el fondo de su mente, no podía evitar sentir que Ruby también estaba conectada con esto. Con ese pensamiento, la rabia y la furia se encendieron en su interior, sintió la oportunidad de acercarse un paso más a la mano de su hermana, y aplastaría a cualquiera con tal de recuperar a Ruby. Al detenerse bruscamente y abrirse lentamente las puertas, examinó la habitación oscura. Solo la tenue luz de los monitores circundantes iluminaba la estancia. Con un bufido desafiante, avanzó y cargó las balas de sus guanteletes. ¿Quién anda ahí? Muéstrate. Su arma emitió un sonido metálico distintivo mientras se preparaba para disparar, mostrando los dientes con furia. Ahora. De reojo, sus ojos captaron el más mínimo movimiento en la oscuridad. Se giró, lista para descargar todo el poder de su embercélica en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, no estaba preparada para lo que vio. Una joven con un traje negro casi ceñido y una máscara. ¿Quién eres? Yang volvió a gruñirle a la mujer, recuperándose de la sorpresa. No volveré a preguntar. Con una sonrisa maliciosa, la mujer sacó un frasco de polvo y lo lanzó por los aires. Su ropa se iluminó con energía mientras los fragmentos de vidrio se disparaban hacia ella. Con rápidos puñetazos, Yang los derribó uno a uno con las ráfagas de sus guanteletes, pero fueron demasiados. 3 explotaron en el suelo a sus pies y la lanzaron por los aires. Yang Xiaolong se levantó lentamente del suelo, con la cabeza gacha y su aura brillando a su alrededor. Levantó la cabeza de golpe, sus ojos brillaron rojos con una ferocidad abrasadora mientras activaba su semblanza. ¿Dónde está Ruby? Con un grito beligerante, Yang se lanzó hacia adelante, descendiendo desde arriba y lanzando una ráfaga de golpes explosivos, pero no fue lo suficientemente rápida, ya que la misteriosa mujer saltó sin esfuerzo. Lo único que Yang pudo oír en la bruma de la batalla, fue una risa. Una risa burlándose de ella, burlándose de su debilidad. Está jugando conmigo. De repente, un sonido a sus espaldas le llamó la atención. La puerta de un ascensor se abría. Al girar la cabeza, vio aparecer al general Yonwoo. Sintió un gran alivio y se volvió hacia la misteriosa mujer con una sonrisa arrogante. Sin embargo, se ha ido. Yang miró desolada la habitación, con el corazón acelerado, antes de desplomarse en el suelo con una expresión vacía pero inconfundiblemente destrozada, mirando al techo. ¿Por qué sigo acercándome tanto, y luego cualquier oportunidad que tengo de encontrar a mi hermanita, simplemente se me escapa? Capítulo 22. La duda. Esto es todo. No perderé. Ruby miró fijamente a su oponente, con el pecho ardiendo mientras respiraba con dificultad. Le dolía todo el cuerpo y el sudor le escocía en los ojos, pero no cedía ni un ápice. Tengo que ganar. Román cuenta conmigo. Si no puedo, ¡no! Ganaré y no tendré piedad. Alzando su mortífera guadaña, Ruby tensó todo su cuerpo, preparándose para abalanzarse. Evaluando a su temible adversario, avanzó con pasos lentos y tibios, mostrando los dientes y entrecerrando los ojos. Mientras ignoraba todo lo que la rodeaba y se concentraba únicamente en la amenaza que se cernía sobre ella, supo que este sería su último encuentro. Era ahora o nunca. ¡Ah! Con un grito de batalla desafiante, Ruby se lanzó hacia adelante mientras blandía la enorme espada de su media luna infernal con todas sus fuerzas, barriéndola con tal fuerza que podría cortar a un oponente menor en dos. Entonces, falló. Su guadaña cortó el aire mientras una mujer menuda de cabello rosa y castaño, empuñando un paraguas, se agachó sin esfuerzo. Apretando los dientes, Ruby continuó el ataque, aprovechando el impulso para girar su cuerpo y descargar esa fuerza en una potente patada baja. Neo esquivó hábilmente su patada, dando una voltereta antes de aterrizar de pie y cargar contra Ruby con su paraguas plegado.
Sin margen de error, Ruby aprovechó el último impulso para apartarse y levantar la culata de su guadaña, desviando el paraguas de Neo y dándole a Ruby una oportunidad. Al traer su guadaña como contrapeso, Ruby desató una ráfaga de patadas, cada una de las cuales Neo contrarrestó con la suya. Sin embargo, notó que su oponente, más pequeña, estaba teniendo dificultades. Con una sonrisa arrogante, Ruby continuó el ataque. Por una vez, tenía a Neo a la defensiva. Eso es. Con todas sus fuerzas, Ruby giró y lanzó una patada voladora que, como era previsible, Neo esquivó con facilidad. Sin embargo, la sonrisa de Ruby se amplió al aflojar el agarre de su arma, mientras la hoja seguía su patada y la fuerza rotatoria la extendía más allá de sus piernas. El filo mortal, como una cuchilla, apuntaba directo a su cuello. No hubo tiempo para esquivar con elegancia y, justo antes del impacto, Neo cayó hacia atrás. Ahora. Su cuerpo se tensó al obligarse a detenerse en seco en el aire, envolviendo las piernas alrededor de su media luna infernal y cayendo con todo su peso. Una pierna por encima de la empuñadura proporcionaba la fuerza y la otra por debajo la guiaba mientras descendía. Su espalda, caderas y piernas trabajaban a la par, y aterrizó con el hombro primero contra el duro suelo. Su arma se detuvo dolorosamente cuando su pierna absorbió toda la fuerza, deteniéndose a centímetros del rostro de Neo. Se quedaron tendidos en el suelo un largo rato, respirando con dificultad mientras ambos observaban la espada que se cernía sobre ellos. Ruby parpadeó con la mirada perdida en su guadaña y luego miró a Neo, quien tenía una expresión de miedo y sorpresa atónita en el rostro, con sus ojos heterocromáticos abiertos por la sorpresa y fijos en la punta de la espada de Ruby. Lo logré, susurró Ruby con total incredulidad, con el corazón latiendo con fuerza y el cuerpo temblando de adrenalina. Al pasar la sorpresa, su rostro se iluminó con una sonrisa radiante seguida de carcajadas de cansancio. Lo logré. Gané, Neo. Neo puso los ojos en blanco, pero no pudo evitar dedicarle a su victoriosa oponente una pequeña sonrisa de orgullo. Sus ojos brillaron juguetonamente y su cálida sonrisa se transformó en una sonrisa traviesa justo antes de cerrar los ojos y dejar que todo su cuerpo se relajara, respirando lo más lentamente posible mientras permanecía inmóvil. Neo, ¿qué haces? Rió Ruby mientras movía la parte inferior del cuerpo con dificultad y dejaba caer su media luna infernal al suelo. Poniéndose a cuatro patas, se arrastró hacia la mujer totalmente muerta. Bueno, quizás su orgullo esté completamente muerto después de eso. Bien hecho, Red. Ruby se giró hacia una voz familiar, sentándose en el suelo junto al cuerpo inerte de Neo mientras Roman Torchwick los observaba con una sonrisa orgullosa. Poca gente puede derribar a Neo de esa manera. Parece que tu práctica está dando buenos resultados. Gracias. Ruby sonrió tímidamente. Fue muy difícil. Hemos peleado docenas de veces y esta es mi primera victoria, así que me queda mucho camino por recorrer. Pero seguiré haciéndome. Ruby fue interrumpida e inmediatamente soltó un grito cuando, en una nube de rosa, blanco y marrón, Neo rodeó su cuello con las piernas y la arrojó al suelo con fuerza. Con una mirada arrogante y de superioridad, Neo se sentó encima de la joven mientras ésta recogía su paraguas, desenvainaba una cuchilla oculta y la ponía en el cuello de Ruby. Oye, eso no es justo. Gruñó Ruby mientras Neo le hundía la hoja en el cuello y le acariciaba la cabeza con la mano libre. Primera regla para pelear, chico. Siempre pelea sucio. No puedes contar con que nadie más haga lo mismo, dijo Roman con una sonrisa sombría mientras se apoyaba en su bastón. Vale, ya lo entiendo, refunfuñó Ruby, indefensa en la jaula de Neo. Aún así, esto es una victoria para mí. Parece que ganaste. El tono de Roman se volvió más serio al encender su cigarro. Ruby sintió que un peso la abandonaba y el frío metal contra su cuello se retiraba al levantarse Neo. Mira, eres fuerte, sin duda, pero aún así no piensas como un criminal. Te van a matar si crees que las peleas deben ser justas. Bien. Ruby sintió que toda la emoción de la victoria se desvanecía, reemplazada por depresión y abatimiento mientras se levantaba temblorosamente, con la mirada fija en el suelo por la vergüenza. Voy a pedir prestado a Neo. Intentaré no meterme en líos, ¿vale? Roman dio una larga calada a su cigarro, esparciendo las cenizas sobre el suelo de piedra de la enorme cueva que habían llamado hogar durante la última semana. Su tono era frío y distante. Ruby sabía que había estado estresado organizando el colmillo blanco y preparándose para la segunda fase. Todo el polvo que habían robado lo estaban destinando a su plan de liderar un ataque green directo al corazón de Vale.
Sentía una incomodidad en el pecho cada vez que pensaba en ello, así que intentaba no pensar en ello. Sí, Torchwick, no me meteré en líos, dijo ella, inclinando la cabeza solemnemente, agradecida de que su flequillo ocultara la confusión y la tristeza en sus ojos. No te pongas tan triste, niña, terminaremos pronto. Con un gesto de la cabeza, le indicó a Neo que lo siguiera mientras se daba la vuelta. Sin embargo, justo cuando ella se iba, Neo le acarició suavemente la cabeza a Ruby, despeinándola al pasar. Al dejarla sola en la penumbra de la caverna donde habían entrenado, sintió una profunda soledad crecer en su corazón. Con un suave suspiro, recogió su guadaña del suelo, transformándola en su forma compacta y colocándosela en la espalda, bajo su capa. Echando una última mirada a las dos únicas personas en el mundo a las que consideraba familia mientras desaparecían en un gran tren, cargado afanosamente con polvo por el colmillo blanco, Ruby se dio la vuelta y echó a andar sin rumbo. No pienso como una criminal, ¿eh? Ruby caminaba sola, sumida en sus pensamientos, aunque solo quería ignorar sus problemas. ¿Qué significa eso? He violado la ley, he luchado, robado y matado, ¿por qué no siento que encajo? Son solo estos momentos, siento que hay algo diferente en mí y en gente como Neo y Roman. ¿Qué tengo que hacer para dejar de sentirme como una forastera? Aquí es donde pertenezco, pero, ¿por qué no me siento bien? Sintió que se hundía rápidamente en un océano helado mientras las dudas que había estado reprimiendo afluían a su mente. Sentía todo su cuerpo débil y sentía que empezaba a caer en una espiral. Desesperada, buscó algo que la distrajera, que la sacara de sus pensamientos antes de sumergirse demasiado, y entonces encontró su distracción. Sus ojos se fijaron en un joven fauno, más o menos de su edad, sentado encima de varias cajas. A juzgar por el único cuerno que le sobresalía de la cabeza, supuso que era un rinoceronte. A su lado yacía la máscara del colmillo blanco. Al acercarse Ruby, lo vio agitando una botella de agua casi vacía hasta la última gota. Toma. Dijo Ruby alegremente, sonriendo mientras se acercaba a él, con la mano extendida hacia él, sosteniendo su botella casi llena. El niño fauno, de pelo negro corto y despeinado, y piel bronceada, la miró con cansancio durante un largo rato. ¿Eres esa chica humana que siempre anda con ese tal Torchwick? Sus palabras fueron cortantes y no poco suspicaces mientras se alejaba un poco de ella, provocando una mirada confusa en Ruby. Sí, supongo, pero también me llaman Ruby, es más corto, supongo. Le sonrió con torpeza, arrepintiéndose por dentro mientras se sentía cada vez más incómoda. ¿Qué quieres? Sus ojos color avellana miraron la botella que ella tenía en la mano. Ella notó que, a pesar de sus reservas, él quería aceptar. Parecías tener sed, ¿y si te ofrecía un poco de agua? Ella se acercó un poco más, su sonrisa se suavizó al sentarse en la caja junto a la suya. Él la miró a ella y luego a la botella, observando rápidamente la botella vacía que tenía en la mano. Ella lo vio debatiéndose. Lenta y tibiamente, levantó la mano y, justo cuando sus dedos tocaron el frío recipiente metálico, retrocedió un instante, antes de agarrarlo con todas sus fuerzas, casi dejándolo caer en el intento. Ruby lo observó beber, con una expresión suave de empatía y pena por el chico. ¿Qué habría sucedido para que dudara tanto de un simple gesto de bondad? ¿Por qué hiciste eso? Preguntó mientras exhalaba profundamente, enroscando el tapón de la botella y mirándola con nerviosismo. Bueno, parecías tener sed y. Bueno, puede que suene un poco tonto, pero eres la primera persona de mi edad que veo desde que Emerald y Mercury se fueron a Beacon, pensé que podríamos hablar. Bajó la vista al suelo tímidamente, jugueteando con las manos mientras evitaba su mirada. Ya veo, dijo pensativo mientras bajaba la vista hacia su regazo. Con un suave suspiro, le extendió la mano y le devolvió la botella, pero sin mirarla a los ojos. Me llamo Ashfer, por cierto. Mucho gusto. El ánimo y la expresión de Ruby mejoraron al instante al tomar su botella, que aún contenía casi la mitad del agua. Me llamo Ruby, pero supongo que ya lo dije, Sí, lo hiciste. En fin, sí, eres la única persona que he visto de mi edad desde que me uní al colmillo blanco, sobre todo desde que bajé aquí. Miró la enorme caverna subterránea llena de edificios ruinosos y luz artificial con una mirada de agotamiento y añoranza. Sí, si no te importa que pregunte, ¿por qué estás aquí? Insistió Ruby nerviosa, esperando no arruinar su nueva y apenas existente amistad. ¿Quieres saber por qué estoy aquí?
Se giró hacia ella, sus miradas se cruzaron en silencio durante un largo instante, mientras la observaba con una expresión compleja, entre la curiosidad y la actitud defensiva. Respiró hondo y su mirada se suavizó al hablar. Dime primero por qué estás aquí. ¿Qué hace una niña en un lugar como este? Eres humana, así que ¿cuál es tu razón para estar aquí? Su simple pregunta devolvió a Ruby al lugar de su mente al que no quería ir, el lugar de la duda. Estoy aquí por Roman y Neo, para protegerlos si algo sale mal y ayudarlos a cumplir nuestra misión. Agachó la cabeza mientras miraba sus manos cruzadas sobre el regazo, con la oscura nube de incertidumbre llenándole el corazón y la mente. ¿Pero por qué estás con ellos? No pareces de ese tipo. Soy de ese tipo. Ruby se irguió, apretando los puños mientras lo miraba fijamente. Después de un momento, al caer sus defensas y cruzarse con sus ojos, se dio cuenta de cómo debía sonar. Parece que no solo intento convencerlo, ¿verdad? Lo siento, Ashford, no quería gritar. Inhalando temblorosamente, se tranquilizó y relajó el cuerpo. Es que, siento que no eres el único que piensa eso. Bueno, supongo que no es asunto mío. Se encogió de hombros mientras bajaba de las cajas y se paraba frente a Ruby. Entonces, ¿por qué estás aquí? Te conté el mío, más o menos. Dado cómo acababa de actuar, no podía culparlo si no quería hablar con ella. Bueno, supongo que podría contártelo, pero no es precisamente una historia amable con los humanos. Miró a Ruby. Por un instante, ella vio una mirada de culpa en sus ojos. Con un pequeño asentimiento, lo instó a hablar mientras esperaba y escuchaba. De acuerdo, mientras su mente se adentraba en el pasado, su mirada se desvió hacia arriba, su rostro se ensombreció por la tristeza y la amarga nostalgia. Mi padre era un hombre fuerte y un fauno orgulloso. Trabajaba duro y se tomaba en serio cualquier trabajo que se le ofrecía. Conoció a mi madre en la ciudad de Bakuo. Poco después, tuvieron 2 hijos, mi hermano mayor y yo, unos años después. Bueno, con el tiempo, le fue cada vez más difícil encontrar trabajo, así que terminó donde la mayoría de la gente en su posición, en una mina de la compañía Edust. Ruby percibió la amargura y el odio en su voz al mencionar al gigante de polvo. Apretó la mandíbula y apretó los puños con fuerza, mientras la rabia y el dolor lo ardían por dentro. Ruby quería hacer algo, lo que fuera para ayudarlo, pero sabía que no podía hacer nada más que quedarse allí y escuchar. Trabajó allí durante años por un sueldo bajo, inferior al de sus compañeros humanos. Tenía largas jornadas, a veces se ausentaba durante días enteros simplemente trabajando allí, intentando mantener a mi madre y a sus hijos. Era un buen hombre y todos lo admiraban, incluso los humanos con los que trabajaba. Se convirtió en una especie de líder, y a medida que la productividad de la mina disminuía y las condiciones empeoraban, recurrían a él para que hablara con los superiores. Era inútil. Preferían despedir a cualquiera que se quejara antes que hacer algo por ayudar a sus trabajadores. No pasó mucho tiempo antes de que algo malo ocurriera. La voz de Ashford temblaba al hablar, pero aún así, insistió. Un derrumbe entró y mató a 3 personas, una de ellas era mi padre. Sin compensación ni nada del SDC, mi madre solo se quedó con sus ahorros, pero ya no podía quedarse en Bakuo. Nos mudamos aquí, a Vale, cuando yo tenía 7 años y mi hermano 11. Sin padre, las cosas eran difíciles, pero nuestra madre se las arregló para salir adelante. Tuvimos que vivir en los guetos y, con el tiempo, mi hermano se unió a la pandilla local. Prometieron protegerlo y ayudarlo a alimentar a nuestra familia. 2 meses, estuvo con ellos 2 meses, y entonces, una noche, la policía llamó a nuestra puerta, encontraron a mi hermano muerto al borde de la carretera con la palabra animal garabateada en la frente. Mi madre perdió la cabeza después de eso. Apenas habla. Así que me uní a los colmillos blancos para que lo que le pasó a nuestra familia no le vuelva a pasar a ningún otro fauno. No había más que dolor y rabia en su voz, sus ojos y su rostro. Odiaba a los humanos con todo su corazón, y ella no podía culparlo. Quería llorar por él, y casi lo hizo, pero, en cierto modo, no pudo evitar sentir envidia de su seguridad. Entonces, ¿te parece bien ayudar a matar a tanta gente inocente porque crees que es la mejor manera de ayudar a los faunos? Bajó la mirada lentamente y una sonrisa triste se dibujó en sus labios al comparar sus razones con las de él, casi la hizo reír. Sí. Los colmillo blancos son los únicos que hacen algo para ayudar a los faunos. Si hay una sola oportunidad de cambiar este mundo para nosotros, lo haré, cueste lo que cueste. Dio un pisotón al suelo mientras hablaba sin la menor vacilación. Ante la realidad, no titubeó.
Eso era más de lo que ella podía decir de sí misma. Ojalá estuviera tan segura como tú. Las palabras que Ruby había estado reprimiendo se le escaparon antes de que se diera cuenta de que las había dicho. Algo que ni siquiera quería admitir, y que acababa de contárselo a una casi desconocida. Bueno, o te aseguras o te largas, este no es lugar para dudas. Con una mirada venenosa, se marchó furioso, dejando a Ruby sola de nuevo, y más confundida que nunca. Creo que necesito salir y tomar un poco de aire fresco, y responder algunas preguntas difíciles que he estado evitando. El viento se arremolinaba alrededor de Ruby, con su capa negra y roja ondeando tras ella mientras contemplaba la puesta de sol en el horizonte. Su brillante luz teñía el cielo de hermosos tonos naranja, rosa, morado y azul. El canto de los pájaros la rodeaba e inundaba la desolada y degradada ciudad de Mountain Glen. Bueno, la vista es bonita, pero todavía no he descubierto nada. Sé que no quiero dejar a Neo y a Roman. Los quiero, son la única familia que conozco. Pero Ashfer tiene razón. No soy como ellos, ni siquiera cuando robo o mato. Hay una diferencia entre nosotros, y no puedo sentirme en casa, no puedo sentirme como en casa si me siento como un extraño. ¿Quién soy? A Ruby le dolía el corazón mientras veía con nostalgia la puesta de sol. Quiero quedarme con Roman y Neo, pero quedarme con ellos significa seguir con esta vida, y significa que lastimaré a mucha gente, gente que no representa una amenaza para Roman. Estoy ayudando a que mueran inocentes. ¿Cómo puedo aceptar todo esto? No puedo preguntarle a Roman, no puedo preguntarle a Neo. Ashford me dijo que este no es lugar para dudas, así que necesito lidiar con mis dudas. Ojalá tuviera a alguien que... Sus pensamientos se interrumpieron y casi perdió el equilibrio al sentir una vibración frenética dentro de su bolsillo. Para calmar su corazón, que ahora latía con fuerza, manipuló torpemente su pergamino, con mucho cuidado de no dejarlo caer al responder. Hola. Preguntó con bastante confusión. Hola Ruby, me sorprende que hayas respondido. No pensé que tendrías servicio allí. Oh. Mercury. Hola. Sí, me alegra saber de ti. Esbozó una suave sonrisa de agradecimiento mientras acercaba el pergamino a su oído. Sí, me sorprende que yo también tenga señal. Supongo que es porque estoy en lo alto de un rascacielos en ruinas. Ruby miró hacia abajo, muy abajo. Estaba al menos a 20 pisos de altura, sentada encaramada en una viga de soporte expuesta. Muy abajo, podía ver a Grimm merodeando. Había matado a todos los que encontró de camino al edificio, así que no le preocupaban. Sí, eso podría funcionar, pero es un largo camino para el servicio. ¿Qué pasa? Estar rodeado de Grimm hostiles en una ciudad subterránea abandonada no es tan emocionante como pensabas. Mercury rió entre dientes, provocando una mirada de enfado de Ruby. Aún así, probablemente sea más divertido que un baile. ¿Qué tal estuvo? ¿Salió todo según lo planeado? Ruby sonrió suavemente, balanceando las piernas mientras colgaban precariamente del borde del edificio. Sí, hubo una pequeña molestia, pero nada que Cinder no pudiera soportar. Por un segundo, pudo jurar que la voz de Mercury tenía un dejo de aprensión. Eso es genial, su voz era suave pero inconfundiblemente abatida mientras sus problemas continuaban acosándola. No suenas como tú mismo, ¿qué pasa? El dejo de preocupación en su voz, normalmente fría y sarcástica, la tranquilizó un poco. Quiero decírtelo, porque me ha estado molestando y necesito hablar de esto con alguien, pero, por favor, ¿me prometes que no se lo dirás a Emerald ni a Cinder? No estaba segura de por qué, pero temblaba. Mientras el silencio entre ellas se prolongaba segundo tras segundo, su mente empezó a evocar todas las maneras en que decírselo podría ser contraproducente. Bueno, depende de qué sea. Él, cauteloso y reservado. Por un momento, quiso decirle que lo olvidara, pero cuando tendré la oportunidad de volver a hablar con él. No quiero que estas dudas me den vueltas en la cabeza. Supongo que es justo. Respiró hondo, armándose de valor y esforzándose por contener el temblor antes de empezar. Lo he estado pasando mal. Sé que quiero estar aquí, quiero formar parte de esta vida y quiero proteger a Neo y a Roman, pero, no creo ser como ellos. Simplemente no puedo asimilar lo que estamos haciendo, estoy ayudando con un plan que va a matar a mucha gente inocente, y no quiero irme, pero no sé cómo puedo aceptar esto. No quiero sentirme como una forastera nunca más. De nuevo, silencio. Ruby esperaba con absoluto temor mientras Mercury no decía nada. Deseaba poder ver su rostro, su expresión, para saber exactamente qué sentía en ese momento. ¿Estaba enojado? ¿Estaba conmocionado?
El corazón le latía tan fuerte en el pecho que temía que la sangre que le subía por los oídos le impidiera oír a medida que la tensión aumentaba. De acuerdo, dijo finalmente, con voz tranquila y receptiva, lo cual fue un gran alivio para Ruby. Prometo no decírselo a Emerald ni a Cinder. Gracias, sonrió de nuevo y respiró aliviada. Me estaba asustando mucho. Solo quiero intentar superar esto. No creo que nadie más pueda ayudarme. ¿Qué te hace pensar que puedo ayudar? Preguntó, con un tono dubitativo, como mínimo. Bueno, es fácil hablar contigo. Ruby lo dijo con sencillez y alegría. Era cierto, Mercury le parecía menos intimidante que Emerald y mucho menos que Cinder. Gracias, supongo. Su tono era extraño, con una cualidad que ella no podía definir, pero al exhalar un suave suspiro, su voz pareció volver a la normalidad. En fin, tienes dudas. De verdad, entiendo por qué te sientes así. No encajas en una vida de crimen y destrucción. A Ruby se le encogió el corazón al oír sus palabras. Sintió un escalofrío en los hombros y el pecho mientras lo que dijo resonaba en su mente. No, él también no, ¿por qué está pasando esto? Quiero estar bien con todo lo que vamos a hacer, quiero poder aceptar el sufrimiento que voy a causar y aún así, ser yo misma. Solo así podré ser feliz y quedarme con Neo y Román, Emerald y Cinder, e incluso con Mercury. Bueno, si quieres saber cómo lo hago y mantener mi indudable encanto, te lo puedo decir. Solo me concentro en la persona que me salvó la vida. Quiero ayudar a quien vio algo en mí cuando no tenía nada y me dio una segunda oportunidad, porque esa persona me importa más que todas las demás, así que ¿por qué debería ponerla por encima de Cinder? Al terminar, sus palabras la impactaron como un rayo. Él tiene razón. Nadie más estuvo ahí para mí cuando desperté en esa habitación fría y oscura, sangrando y destrozada, sin absolutamente nada, ni siquiera mis recuerdos. Román fue el único que estuvo ahí para mí. Nadie más me abrazó mientras lloraba después de matar a Tucson. Neo fue el único que lo hizo. Me dieron una vida por la que estoy agradecida, es una vida peligrosa, y todos están en nuestra contra, así que me necesitan, completamente. No puedo dudar si quiero protegerlos. Mercurio, gracias. Su voz tembló y una suave sonrisa iluminó su rostro mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas sonrosadas. Sintió como si la hubieran salvado de ahogarse y él la hubiera salvado a ella. Las dudas que sentía se disiparon cuando cálidos recuerdos inundaron su mente, y no le cabía duda de que Román y Neo la amaban, aunque cada uno a su manera. Ruby, tengo que decirte algo. Su voz se volvió más seria y nerviosa, sacándola de su dichosa epifanía. Hablé con una chica llamada Jan en el baile, es tu hermana. Ahora eso la hizo prestar completa atención, su corazón dio un vuelco mientras escuchaba atentamente, su boca ligeramente entreabierta, cualquier palabra que pudiera pensar murió en sus labios mientras simplemente estaba sentada allí, aturdida y en silencio. Te pregunté sobre tu vida, sobre quién eras. Si quieres, puedo contarte lo que dijo. Sus palabras la golpearon como un puñetazo en el estómago. Durante un largo instante, no supo qué decir. ¿Por qué hiciste eso? Su tono era frío y distante. El miedo corría por sus venas al pensar en la oscuridad que la atravesó antes de despertar como rehén de Román. Siempre le daba miedo mirar atrás, incluso al despertar, pero eso no le impedía sentir curiosidad a veces. Bueno, pensé que te gustaría saberlo algún día. Si lo que te digo puede cambiar lo que sientes sobre la vida que has elegido con Román y con nosotros, entonces creo que deberías saberlo ahora. No habrá vuelta atrás pronto, y tu hermana vendrá por ti. Preferiría que lo supieras de mí, a pesar del miedo, su sonrisa comenzó a regresar. Sabía el riesgo que había corrido al preguntarle a esa persona sobre su pasado. La compasión en su voz y sus acciones, la hacían sentir segura. De acuerdo, entiendo. Gracias por hacer esto por mí. Estoy lista para escuchar sobre mi pasado. Respiró hondo y se preparó para lo que pudiera descubrir. Bueno, naciste en la isla de Patch. Tu madre, tu padre y tu tío eran cazadores. Tu madre murió cuando eras pequeña, pero al parecer era una cazadora y madre increíble. Tienes una hermana llamada Yang Xiaolong, que está en la Academia Beacon entrenándose para ser cazadora. Según ella, se detuvo, dudando sobre las siguientes palabras, dejando a Ruby con una poderosa y confusa mezcla de emociones que se arremolinaban en su corazón y su cabeza. Sabía, sin embargo, que necesitaba escuchar el resto. Mercurio, por favor, dime qué dijo. Su voz era suave y tranquilizadora, incluso cuando sentía que su corazón estaba a punto de romperse. Dijo que siempre quisiste ser un héroe.
que querías salvar al mundo de monstruos aterradores y villanos malvados. Tu sueño era ser cazadora. Eso dijo. También dijo que te encontraría y te traería a casa. Eso es todo lo que tengo, lo siento, no es más. Esta vez, fue ella quien lo dejó en silencio, con la mirada perdida en el horizonte. No sabía qué sentir, pero entonces, esos momentos volvieron a su mente. El amor que sentía de quienes consideraba su familia y todo lo que había hecho y haría para protegerlos. Mientras respiraba con el aire fresco del atardecer, pensó que ese momento con Mercury también lo recordaría con cariño. Gracias. Aprecio mucho lo que has hecho por mí. Esto no cambia nada, no quiero irme. De hecho, saber todo esto, me hace sentir más fuerte, como si siguiera adelante, pero esta vez, no para huir de lo que he dejado atrás. Una nueva vitalidad la invadió. Era cierto, era real, una convicción absoluta. Todas sus dudas se disiparon. Sabía quién era, pasado y presente, y eso solo la reafirmó. Sabía a dónde pertenecía. Me alegra haber podido ayudar, suenas mejor. Normalmente, este tipo de cosas no son mi fuerte. Solo buscaba algo mejor que inútil. Su tono normal regresó, y eso solo hizo que Ruby se alegrara más. No, me alegro mucho de que hayas llamado. Estaba hecha un desastre. Rió suavemente, apartándose el pelo de la cara. Bueno, creo que debería volver. Se está haciendo tarde. Sí, lo mismo digo. Esmeralda podría empezar a pensar en formas nuevas y creativas de complicarme la vida si no vuelvo pronto. Soltó una carcajada antes de que ambos volvieran a guardar silencio, pero esta vez fue un silencio cómodo, uno que Ruby mantuvo con una sonrisa constante mientras observaba los últimos rayos de sol bañar el horizonte con un suave resplandor. Buenas noches, Mercury. Sus palabras eran tan cálidas como la luz del sol que se desvanecía y tan suaves como la brisa. Una parte de ella deseaba que pudieran hablar un poco más. Buenas noches, Ruby. Dicho esto, se desconectaron, pero por un segundo más, ella mantuvo su pergamino pegado al oído y sonrió. Entonces, un sonido repentino e inesperado la arrancó de su consuelo. No muy lejos en la distancia, disparos. Ruby guardó su pergamino en el bolsillo, con la expresión ensombrecida al entrecerrar los ojos. Escudriñó el suelo como un halcón. En la penumbra, pudo ver los brillantes destellos de la munición de polvo. Se levantó, balanceándose con facilidad sobre la viga de soporte mientras sacaba su media luna infernal de su espalda y la desplegaba en su forma completa y aterradora. Caminó con calma hasta el borde del edificio, donde una gran caída la esperaba si se equivocaba. Respiró hondo, se armó de valor y entonces, cayó. Se desplomó, pero su rostro permanecía sereno y sus ojos plateados, gélidos, se preparaba para la batalla. Con la sincronización perfecta, desató una bola de fuego tras ella, lanzándola en dirección opuesta. El aire la azotó, gritándole al oído que no podía oír nada. Sin esfuerzo, giró su cuerpo para tener los pies al frente y la guadaña arrastrada, firmemente sujeta en sus manos. En el instante siguiente, su espada golpeó el metal. La curva de la hoja y el impulso la hicieron girar hasta quedar boca abajo, mirando la calle con las manos en el mango de su guadaña. Con su apariencia, se obligó a descender, golpeando con tanta fuerza los pies contra la viga saliente que temió romper el edificio de ruido sobre el que aterrizó. Aún así, al detenerse y cargar la guadaña sobre su hombro, las llamas extinguiéndose de la hoja, se encontró en la posición perfecta, ahora a solo unos pisos del suelo. Mientras los disparos continuaban, Ruby miró hacia afuera. Tenía una visión clara de una batalla que se libraba no muy lejos de ella. 4 chicas abatieron sin esfuerzo una horda de Beowulfes. Un hombre alto y mayor, de pelo verde y sombrero, se quedó atrás y las observó. La mirada de Ruby se fijó en una chica en particular. Una chica alta, de pelo largo y rubio, que estaba golpeando brutalmente a la grima hasta la muerte con guanteletes de escopeta. Sabía que no debería haberlo hecho, pero se quedó allí, observándola. Yan Shyolon, ríndete. Sé dónde pertenezco, y no es contigo. De repente, la brisa cambió, y su capa se apretó contra su espalda mientras el viento soplaba con fuerza a sus espaldas. Mientras el viento se llevaba sus pétalos de rosa, echó una última mirada a su hermana, antes de desaparecer en la noche. Capítulo 23. La oscuridad que alberga a la luz ella. Estaba aquí. Gruñó Yan, mirando fijamente a su equipo. Un pétalo de rosa que la brisa le había traído la noche anterior se aferraba suavemente en su puño. Sí, lo has dicho. Weiss fulminó con la mirada a su rubia compañera.
Tras fracasar en sus intentos de calmar la situación, ahora se veía obligada a jugarle la pelota a su testaruda compañera. Jan, sé que quieres ir tras ella, nosotros también, pero tenemos que hacerlo bien. La voz de Black era suave y casi suplicante mientras intentaba calmarla. Exactamente. Somos un equipo, no podemos permitir que te vayas a la ligera. Cada vez que la hemos visto, tu hermana nos ha atacado y vencido, incluso a ti. ¿Qué también crees que irá incluso si la encuentras? Weiss cruzó los brazos sobre el pecho mientras daba un paso firme hacia Jan. A ninguno de ustedes le importa. Gritó Jan, con el aura encendida y los ojos rojos como la pólvora. Todos se han dado por vencidos con ella, creen que es una criminal. Es mi hermana y la voy a recuperar, con o sin ustedes. He luchado con ella cara a cara, no creo que puedas con ella sola. Logró vencernos a Penny y a mí sola. No eres rival para ella sola. Necesitamos hacer esto como equipo. El tono de Tisdale era firme pero empático. La pequeña pelirroja no dudó en acercarse a la enfurecida Jan y ponerle una manita en el hombro, desesperada por calmarla, y pareció funcionar. Sus ojos recuperaron su color lila habitual y, con una respiración lenta y profunda, su cuerpo se relajó. No nos hemos dado por vencidos con ella, Jan. El tono de Weiss se suavizó al imitar la compasión de Tisdale, sintiéndose mal como líder por haber dejado que su novia calmara los ánimos. Queremos traer a Ruby a casa, pero no queremos perderte intentándolo. Por favor, solo colabora con nosotros, somos tu equipo. Creo que simplemente está perdida. Cuando estaba con el colmillo blanco, estaba convencido de que el daño que causaba valía la pena. Creo que si logramos llegar a ella, podremos alcanzarla y hacerle entender. Black no pudo evitar sentir empatía por la hermana de Jan, incluso después de todo lo que había hecho. Lo siento, chicos. Jan agachó la cabeza y relajó su cuerpo, excepto la mano que aún sostenía el pétalo de rosa de su hermana. Solo, necesito dar un paseo. No deberías estar sola ahora mismo. Si pierdes el juicio por esto, seguro que te meterás en problemas. Weiss dejó caer los brazos a los costados mientras miraba a su equipo y luego a Jan. Si trabajamos juntas, podremos traer a Ruby de vuelta, así que mantén la calma y colabora con nosotras. Weiss, te lo prometo. Solo voy a dar un paseo para despejarme. Una pequeña sonrisa débil se dibujó en sus labios para tranquilizar a su equipo. Quizás debería ir contigo. Hay muchos Grimm por ahí, así que si nos separamos, al menos deberíamos formar equipos de 2. Las palabras de Black provocaron un gesto de aprobación de su líder. Estoy totalmente de acuerdo. Mountain Glen no es el tipo de lugar para un paseo tranquilo. La voz de Weiss resonó con autoridad al hablar. Chicos, estamos hablando de mí. No necesito niñera. Se giró hacia su compañero Fauno, cuya mirada se veía agria con un dejo de fastidio. Sin ofender, Black. Ayer estuvimos luchando contra Grimm todo el día y durante la mayor parte del día, todos estamos exhaustos, incluso tú. Weiss sintió que su enfado volvía a crecer mientras luchaba por contener esa parte de ella. Jan, llévate a Black contigo. De todas formas, no es que hable mucho, ni siquiera sabrás que está ahí. Tisdale la miró con sus grandes ojos lavanda que brillaban de preocupación. Oye, estoy aquí. Black resopló molesta, moviendo las orejas bajo el lazo. Miren, ¿y si les prometo volver en 30 minutos? ¿Eso los haría menos paranoicos? Jan se encogió de hombros. Aún así, no pudo evitar sonreír con más cariño a su equipo. Estaban realmente preocupados por ella. Su mirada se posó en su líder, la vio dándole vueltas a la propuesta de Jan, finalmente, la miró, y sus miradas se cruzaron mientras hablaba. 20, y si no has vuelto para entonces, iremos a buscarte. Weiss no pudo evitar pensar que probablemente era demasiada libertad, pero sabía que una discusión prolongada acabaría con la irascible Jan saliendo furiosa, y entonces todos estarían peor. Esta es la mejor decisión para el equipo. Gracias, lo prometo, volveré a tiempo. Le sonrió agradecida a su líder. Al darse la vuelta para dejarlos en el edificio destartalado donde se habían detenido, echó un último vistazo a su equipo y todos parecían preocupados por ella. Se sentía mal, pero ahora mismo podría estar con cualquiera. Sabía que la cubrirían con Oblek, que estaba examinando algo, quién sabe qué sería esta vez. Estoy siendo egoísta por preocuparlas, su agarre se apretó alrededor del pétalo de rosa mientras se alejaba. Lo siento, chicas. Las calles desoladas y deterioradas de Mountain Glen estaban en silencio. A lo lejos, Jan podía oír el canto de los pájaros. Dado su estado de ánimo, le sorprendió no haber atraído a ningún Grimm.
Torchwick, Colmillo Blanco, esa mujer con el paraguas, la tecnología militar de Atlas, la mujer enmascarada en la torre CCT, polvo robado, Mountain Glen, ¿qué significa todo esto y qué tiene que ver con Ruby? Eran pensamientos que le daban vueltas una y otra vez, sin éxito. Intentó en vano dar sentido a las piezas aparentemente dispares del rompecabezas en el que su hermana estaba inmersa. La frustración y la impotencia la invadieron mientras renunciaba a intentar descifrar algo. ¿Qué demonios significa todo esto? Si no puedo descifrarlo, ¿cómo se supone que voy a...? Sus pensamientos se interrumpieron bruscamente al ver algo moviéndose en su visión periférica. Por un momento, pensó a regañadientes que era solo otro Grimm, pero al girar la cabeza, sus ojos se abrieron de par en par al ver a dos personas, con un símbolo familiar en la espalda. No la había notado, por un breve instante, sintió que Weiss le gritaba en el fondo de su mente que regresara por su equipo, pero no escuchó. Una sonrisa salvaje y arrogante se dibujó en su rostro cuando su Embercelica cobró vida en sus muñecas, y los proyectiles se cargaron mientras ella se precipitaba. Yang corrió hacia los dos faunos desprevenidos, con la adrenalina corriendo por sus venas y el corazón latiendo con fuerza. Tenía una visión de túnel. Solo podía concentrarse en lo que tenía justo delante mientras su apariencia la llenaba de ferocidad y temeridad. Estallido. Sus guanteletes desataron una poderosa descarga en la espalda del colmillo blanco más cercano, enviándolo a volar de un solo disparo. Justo cuando el otro giró hacia la dirección de la descarga, se topó con una mancha amarilla justo antes de que Yang lo agarrase con fuerza de la camisa y la retorciera, asfixiando al fauno y derribándolo. Su otro guantelete apuntaba a quemarropa a su cabeza. Jadeaba mientras miraba hacia abajo con furia ciega, sus ojos rojos y feroces ardían de odio y mostraba los dientes como una fiera. ¿Dónde está mi hermana? Yang lo sacudió con fuerza como si fuera un muñeco de trapo. Estaba completamente indefenso ante ella. No lo sé. Lo juro. Por favor, solo, estallido. Yang disparó otra ráfaga desde su muñeca, el disparo rozó por poco la cabeza del fauno antes de impactar contra el suelo tras él, haciendo añicos el pavimento. Ahora temblaba de miedo. ¿Dónde está tu base? Un sonido mecánico salió de su guantelete al cargar otra bala. No volveré a preguntar. Su voz se fue apagando, su temblor disminuyó rápidamente al mirar detrás de Yang, su expresión pasó de estar a punto de orinarse a un alivio desenfrenado. Yang no pudo evitar poner los ojos en blanco. Sí, como si fuera a creerme eso. Su corazón dio un vuelco al oír de repente el sonido de una motosierra, y luego sintió un dolor insoportable en la nuca. Después de eso, todo se volvió negro. Roman Torchwick revisó documento tras documento. Operaciones de lavado de dinero y cifras, mapas de los antiguos subterráneos y de la ciudad, estudios geológicos, presupuestos e inventarios, todo aquello empezaba a darle dolor de cabeza. Si esos muchs del colmillo blanco tuvieran la más mínima competencia, ya les pediría a uno que hiciera este trabajo tedioso y nauseabundo. Sintió el impulso de sacar su puro y encendedor del bolsillo, pero se resistió. No, Roman, déjalo. Estoy intentando dejarlo, ¿recuerdas? De todas formas, no se puede fumar cerca de Rojo, no sin ponerle los nervios a Neo. Soltó un largo suspiro mientras miraba el oscuro techo metálico del vagón. Sentado cerca, su compañera de fechorías, de color helado, leía el periódico. Hablando de Red, apenas la he visto desde ayer. Probablemente esté más aburrida que yo. Quizás debería traerla aquí con nosotros y mostrarle el lado aburrido de dirigir una operación criminal. Jefe, gritó una voz desde fuera del tren. Roman sintió una punzada de fastidio en el pecho. Con otro suspiro, mucho más exagerado, se levantó de la silla. ¿Tenemos algo que debería ver? ¿Será esto lo que me gustaría ver o algo que me va a dar más dolor de cabeza? Resopló exasperado, pasándose los dedos por la cara y el flequillo antes de ajustarse su característico sombrero. Es una niña, la voz del gruñidor sonaba cansada e insegura, pero la curiosidad y la oportunidad de alejarse de su trabajo convencieron fácilmente a Torchwick mientras se daba la vuelta y salía del tren. Sí, definitivamente era una niña. Una niña con cabello rubio largo y brillante, con los brazos atados a la espalda y obligada a tumbarse en el suelo. Parecía apenas consciente. Roman arqueó una ceja al mirarla. Tras él, oyó a Neo bajar las escaleras metálicas para unirse a ellos. ¿Vale? ¿Eso es algo? Roman parpadeó mientras caminaba hacia ella. De repente, sintió que le resultaba muy familiar, de aquella noche, con las otras chicas que destruyeron mi robot. Oye, levántate y brilla, ricitos de oro.
Román sonrió mientras se arrodillaba a su altura y le agarraba un puñado de pelo antes de obligarla a levantar la cabeza para que lo mirara. El dolor del tirón de pelo pareció despertarla de un susto. ¿De dónde, Torchwick? Le enseñó los dientes, intentando instintivamente darle un puñetazo, pero descubrió que tenía las manos atadas a la espalda con fuertes cables. ¡Ay, qué valiente es! Se rió mientras tiraba con más fuerza, levantándole la cabeza y colocándole el mango del bastón bajo la barbilla. «Devuélveme, a mi hermana», gruñó a pesar del dolor, mirando a Torchwick con absoluta malicia. «¿Tu hermana?» Volvió a levantar la ceja, confundido, y presionó su lata contra su mandíbula, haciéndole daño. «Ruby, lo sé, la tienes. La quiero de vuelta». Apenas podía hablar mientras el bastón le presionaba la mandíbula, pero de repente, el doloroso tirón del cabello desapareció y el dolor en la mandíbula disminuyó cuando Torchwick se puso de pie, cabizbajo, con el sombrero y el flequillo ocultándole la vista a todos excepto a la chica que lo miraba con puro odio. Apretó el bastón un poco más y entonces, golpe. El mango de su bastón le golpeó la cara con tanta fuerza que casi la derriba. Tras él, Neo la miró con rencor, pero una pizca de preocupación suavizó su mirada mortal. Átenla y amordácenla en algún lugar, y háganlo bien. Es fuerte, así que usen mucha cuerda. La mataré yo mismo luego. Ah, y para que quede claro, Román levantó la punta de su bastón hacia el puñado de soldados de infantería de colmillo blanco que trajeron a la chica. Rojo no debe enterarse de nada de esto, ¿entienden? Cierto. Dijeron al unísono mientras Torchwick se daba la vuelta y, con un pequeño movimiento de cabeza, instó a su compañero a seguirlo. Parece que tendremos que acelerar esta operación. Respiró hondo, estresado, mientras rebuscaba en sus bolsillos y sacaba su encendedor y su cigarro, lo encendió y se lo metió en la boca. El humo fragante le llenó los pulmones y sintió que su estrés disminuía ligeramente. Tengo un mal presentimiento sobre esto, así que, Neo, quiero que la cuides si algo sale mal. Miró a su compañero, con los ojos cargados de aprensión y preocupación. No quiero que acabe en la cárcel, ni nada peor. Solo protégela, cueste lo que cueste. Neo asintió en silencio y solemnemente. Su rostro se ensombreció al percibir la gravedad de sus palabras, aún así, una sonrisa fugaz y suave iluminó sus ojos. La convicción y la fuerza la ardían en su interior, y supo que protegería a Ruby, pasara lo que pasara. Capítulo 24. Oscuridad y luz. Parte 1. Desesperanza, eso era lo que Jan sentía sentada en el frío y duro suelo de piedra, con el agua helada goteando sobre ella desde arriba y las ataduras clavándose en su piel. Fue tal como Torchwick había ordenado. No se anduvieron con rodeos al atarla. Tenía la boca seca por la mordaza de tela improvisada que le pusieron. Apenas podía emitir gruñidos frenéticos, aunque había desistido de pedir ayuda después de los primeros 15 minutos. Aún así, luchaba contra los cables metálicos que se enrollaban alrededor de sus brazos, piernas y torso, pero su desesperada lucha se hacía cada vez menos frecuente y más débil. La habían dejado en un rincón desolado de la caverna, y mientras la trasladaban, aún estaba aturdida por los golpes recibidos en la cabeza, así que no podía orientarse bien. Sus inútiles espasmos y gruñidos se hicieron cada vez más escasos a medida que se sentía cada vez más débil, más por la creciente sensación de desesperanza que por cualquier otra cosa. Una sensación de malestar la invadió desde lo más profundo del estómago mientras las palabras de Román resonaban una y otra vez en su mente mientras su mirada se posaba en el suelo húmedo. «Que Red no sepa que estoy aquí». ¿Dijo eso? ¿Debe estar hablando de Ruby? Bueno, ya entiendo. Es lo último que dijo, no tiene sentido. Quiero que la cuides si algo sale mal. No quiero que acabe en la cárcel. Que la mantengas a salvo. ¿Qué fue todo eso? ¿De verdad hablaba de Ruby? No puede ser, el cariño en su voz, lo enfadado que se puso cuando dije que era su hermana, Román Torchwick. ¿De verdad, le importa Ruby? La rabia y la confusión la invadieron, calentándole el cuerpo mientras mordía con fuerza la áspera tela que se le apretaba en la boca y que le rodeaba la cabeza. Por la mirada de Torchwick, supo que sin duda cumpliría su promesa de matarla. Y Ruby jamás sabrá que estuve aquí. Su rabia disminuyó y una profunda tristeza la heló hasta los huesos, más que el agua helada en la que estaba sentada. Se sentía derrotada y débil. Cada movimiento solo hacía que las ataduras se le clavaran con más fuerza en la piel, y cada vez que conseguía reunir la ira para luchar, la desesperación triunfaba, drenándole las fuerzas. Ruby se veía sana y fuerte cuando la vi. No parecía la misma. Estaba más segura y decidida a protegerlo.
¿Qué habrían hecho personas como Torchwick para que le fuera tan leal, para que hiciera todas estas cosas? Pero parece que no solo la está usando, se preocupa por ella. Si todo lo demás falla, al menos tiene eso. Su visión, apenas visible, se llenó de lágrimas, y la desesperación la golpeó con más fuerza que nunca. Ni siquiera podía sentir rabia hacia quienes la habían puesto allí. Ella, se estaba rindiendo. De repente, un fuerte crujido la sacó de sus pensamientos, desviando su atención hacia el techo de la cueva, lejos de su jaula. Una luz brillante se filtraba desde arriba y pudo oír un débil grito. Tras entrecerrar los ojos al ver 4 figuras que caían entre los escombros, abrió los ojos de par en par y la esperanza se apoderó de su pecho, y luchó una vez más, con más fuerza que nunca. Estaba a punto de renunciar a la idea de dejar de fumar, pues su estrés no paraba de crecer. Ordenaba al colmillo blanco que trabajara el doble para cargar el tren, preparar las bombas, armar y preparar los mechas, destruir y quemar los documentos innecesarios y tener todo listo para partir en cualquier momento. Cinder no va a estar contento con esto. Con un gruñido molesto, se frotó la cara con la mano enguantada. No tenemos el personal para hacer todo esto ahora mismo. Torchwick revisó montones de documentos, con una trituradora al alcance de la mano para destruir todo lo que terminaba de leer. Y luego estarricitos de oro, su rostro se oscureció y se puso serio mientras su mano agarraba su bastón con tanta fuerza que temblaba. La mataré pronto, en cuanto arregle este lío, pero dice que es la hermana de Ruby. De verdad debería matarla y no decirle nunca a la niña que estuvo aquí. Quizás debería pedirle a Red que lo hiciera, o al menos contárselo antes de matarla. Si hablan, le devolverá la memoria a Red. ¿Desde cuándo me estreso por estas cosas, Neo? Soy un criminal despiadado y temeroso, he matado gente y lo he disfrutado, y aún así, no puedo dejar de preocuparme por ella. Su cuerpo se relajó cuando una mano pequeña y gentil le posó en el hombro. A su lado, Neo sonreía con dulzura y comprensión. No estoy acostumbrado a todo esto del cuidado desinteresado, ahora recuerdo por qué. Ojalá la hubiera matado ese día en la azotea, mi vida sería mucho más sencilla. Pero ahora, apretó su bastón con más fuerza mientras se alejaba del escritorio y salía por el sendero con Neo siguiéndolo de cerca. No quiero perder a la niña, aunque sea egoísta, no voy a arriesgarme a que hable con rícitos de oro. La voy a matar ahora mismo. La ira y el instinto protector le quemaban el corazón frío, sus ojos verdes se entrecerraron con una convicción mortal mientras se dirigía a la prisión improvisada donde retenían a la hermana de Ruby. Neo lo seguía alegremente, desenvainando una cuchilla de su paraguas, con la mirada juguetona y hambrienta mientras se dirigían a las jaulas. De repente, se detuvieron en seco al oír un sonido fuerte y aterrador que resonó por la ciudad subterránea. Al mismo tiempo, levantaron la cabeza hacia el crujido justo cuando una parte del techo de la caverna cedió, seguido de un grito estridente al caer escombros al suelo, acompañados por 4 figuras con forma humana. La brillante luz del sol se filtraba tras ellos, iluminando la caverna. Román apretó los dientes mientras golpeaba su bastón contra el suelo de piedra antes de dar un bufido amargo y girarse, y nuevamente, Neo lo siguió, envainando su espada de mala gana. Nos vamos. Prepara el tren y trae a Red. Estoy tan aburrida. Gimió Ruby mientras se golpeaba ligeramente la cabeza contra un poste de metal, refunfuñando de frustración y moviéndola de un lado a otro sobre el frío metal. Había estado aburrida todo el día. Aparte de unos cuantos entrenamientos con Neo esa mañana, que por cierto gané. Llevaba casi 2 días indispuesta. Román estaba tan ocupado que apenas pudo verlo. Solo le contó brevemente sobre las chicas de Beacon en la ciudad de la superficie. Al recordar esa noche, se le encogió el corazón. Román me dijo que no me preocupara, que no podían encontrarnos aquí abajo, pero no sé, esas chicas tienen la mala costumbre de aparecer en los peores momentos. Creo que deberíamos ser más proactivos al lidiar con ellas. Sintió una punzada de emoción y molestia al recordar cómo las vieron luchar contra esos Grimm. Una pequeña parte de ella quería pasar a la ofensiva de inmediato, pero sabía que probablemente no podría con todas ellas sola. Esa chica de los cuchillos era bastante fuerte cuando peleamos en los muelles, no habría podido con ella si no hubiera luchado sucio. Todos parecen muy duros. Sin duda fueron capaces de manejar a esos Grimm como si nada. Supongo que esconderse es la mejor opción para la operación, pero no puedo evitar sentir que nos encontrarán más pronto que tarde. Ruby dejó escapar un largo suspiro, se incorporó y apartó la cabeza del poste. Una marca roja le cubría la frente temporalmente por la presión.
Con los hombros hundidos y la cabeza agacha, se dio la vuelta y volvió a caminar sin rumbo. No le dije, no podía decirle que, al parecer, una de ellas es mi hermana. ¿Qué diría? ¿Confiaría en mí lo suficiente como para luchar contra ellas? Incluso Mercury confiaba en mí y se preocupaba lo suficiente por mí como para decírmelo. Ahora que conozco mi pasado, o al menos algunos detalles importantes, me siento mucho más segura en este camino. Quiero ayudar a Roman, porque es la persona que más nos importa a mí, a él y a Neo. Gracias a eso, puedo estar en paz con todo lo malo que haremos. Quiero decírselo, necesito que sepa que conozco mi pasado y que seguiré siguiéndolo. Esto es una mierda, volvió a quejarse. Odio pensar en círculos como este. Ya está, necesito hablar con él. Con un bufido desafiante y determinación en el corazón, Ruby se giró y observó la enorme caverna. Vio al colmillo blanco cargando el tren. De repente, parecían mucho más ajetreados, todos con prisas. ¿Pasó algo? Encogiéndose de hombros, echó a andar, y entonces, un crujido resonó por la cueva desde arriba. Ruby sintió temblar el suelo bajo sus pies momentos antes de que una parte del techo cediera. Grandes escombros cayeran al suelo y la cegadora luz del sol atravesara la oscuridad. El corazón de Ruby se aceleró al oír los gritos de las chicas y 4 figuras con forma de persona que caían entre los fragmentos de la cueva. Lo sabía. Ruby apretó los dientes al sacar su guadaña de la espalda. Sin dudarlo, corrió hacia la luz. Te lo mostraré, Roman. Los aniquilaré a todos si es necesario. Jan. Gritó Weiss. Su ira crecía junto con un dejo de traición. Caminaron por las calles desoladas buscando a su compañera. Jan. ¿Dónde estás? Gritó Tisdale, con un tono y una expresión cada vez más preocupados a medida que pasaban los minutos. Tengo un mal presentimiento. Blake miró a su alrededor con cansancio, sintiendo un creciente presentimiento carcomiéndole el estómago. Blake tiene razón. La montaña Glen está llena de terreno peligroso e inestable y Grimm sedientos de sangre. Debemos encontrarla cuanto antes. El profesor Oblek caminaba detrás de ellos. Su comportamiento parecía normal, aunque excéntrico, pero Weiss presentía que él también estaba preocupado, y eso la hacía sentir mucho miedo por su amiga. Seguro que huyó a buscar a Ruby. Seguro que anda por ahí revolviendo todo lo que encuentra y desahogándose. Weiss se encogió al oír su propio tono. No pretendía sonar tan desdeñosa, y la mirada desoladoramente triste de Tisdale la hizo 100 veces más culpable. Weiss prometió que volvería. Creo que debemos asumir el peor escenario posible. La mirada de Tisdale se posó en el suelo, entre ella y Weiss. Sus ojos lavanda estaban apagados por la preocupación y una ligera decepción hacia su líder. Tisdale, no quise que sonara así. Aunque, espero tener razón, porque en el peor de los casos, bueno, son bastante malos. A Weiss no le gustaba cómo Tisdale sacaba a relucir esa faceta suya. Prefería estar un poco distante. La ayudaba a pensar con más claridad y la pequeña dosis de negación tampoco la ponía nerviosa, pero Tisdale tenía razón. Soy la líder, debo tomarme cada amenaza lo más en serio posible. Jan podría estar en peligro, debo tratar esto como si estuviera en peligro inminente. No, un susurro suave pero aterrorizado de Blake los detuvo a todos. El fauno se había adelantado, pero solo una corta distancia. Estaba allí de pie, con la mirada perdida en medio de la calle. Blake, ¿qué? Weiss se detuvo en seco mientras ella y Tisdale se acercaban a ella, Oblek los seguía de cerca. Tenían la mirada fija en el pavimento con expresiones serias, a sus pies había sangre recién salpicada y un mechón de cabello rubio, largo y familiar. Chicos, Tisdale rozó su brazo con el de Weiss antes de avanzar. La mirada de su equipo la siguió hasta que también vieron lo que ella miraba y la siguieron. A pocos metros de la sangre y el cabello había una hendidura en el suelo llena de hormigón carbonizado y pulverizado. Todos pensaban lo mismo. Era del arma de Jan, tenía que serlo. Sintieron un escalofrío de terror que les recorrió la espalda al comprender la realidad. Sin duda, era el peor escenario posible. Grieta, ¿oyeron eso? Blake miró a su alrededor, con sus orejas de gato moviéndose bajo la cinta. Grieta. Todos lo oyeron en ese momento. De repente, sus ojos se posaron en el suelo y sus corazones dieron un vuelco. Señoras, la voz de Oblek al principio era normal y expresiva, pero luego se tornó seria al mirarlas. Prepárense. Estaban doloridos y conmocionados por la larga caída y el fuerte impacto. Weiss oyó los sordos gemidos de su equipo a su alrededor y, al recuperar el sentido, contempló la escena. El suelo a su alrededor estaba cubierto de escombros.
Sus compañeros y su profesor habían caído muy cerca el uno del otro, y cuando empezaron a ponerse de pie, sintió una oleada de alivio. Nadie resultó herido. Sin embargo, mientras Weiss se mantenía de pie, supo que los verdaderos peligros la acechaban. La adrenalina corría por sus venas y su mente se agudizó mientras formulaba un plan. Respirando hondo, se preparó y, poniendo la mano en la empuñadura de Myrtenaster, se armó de valor. Bien, equipo, Tisle y yo iremos adelante para encontrar a Ruby y detener a Torchwick. Blake, tú ve con Oblek a buscar a Jan. Después, reúnanse con nosotros en el frente. Sin decir nada más, desenvainó su espada mientras Tisle se ponía a su lado, con los cuchillos en la mano, lista para la lucha. Oblek sonrió orgullosamente por un instante a la joven heredera antes de asentir rápidamente y mirar a Blake, con sus armas listas y luciendo más ansiosa que cualquier otra cosa, obviamente sin querer perder un momento en encontrar a su compañera de equipo desaparecida. De acuerdo, pero ten cuidado. Tras esas palabras de despedida, Oblek y Blake corrieron a buscar al miembro desaparecido del equipo WIT. Weiss y Tisle se quedaron frente a un pequeño ejército de colmillo blanco. ¿Estás lista? Weiss miró a su lado con una sonrisa arrogante. Sin duda, su novia tenía la mirada salvaje, ferocidad y entusiasmo que siempre lucía en la batalla. Pobre de quien se interpusiera en el camino de Tisle cuando se pusiera así. Con una risita, Weiss volvió a la carne de cañón. Supongo que sí. Con una docena de armas apuntándolas, la confianza de las chicas no flaqueó. Un glifo apareció bajo los pies de Weiss y, al sostener su espada con elegancia, se lanzó hacia adelante a una velocidad inmensa, arrasando con la mitad de los hombres de un solo golpe. Para no quedarse atrás, Tisle dejó caer sus cuchillos, dejándolos arrastrar por el suelo mientras las cadenas se extendían desde sus muñecas. Su amplia sonrisa se volvió aún más salvaje y aterradora al agacharse y desatar una poderosa explosión que destrozó la dura piedra bajo sus pies y la hizo volar al menos tan rápido como su líder. Con un potente golpe, las cadenas a ambos lados se estrellaron contra los colmillos blancos restantes, lanzándolos a volar como bolos. Las dos chicas se alzaron victoriosas sobre sus enemigos caídos, con sonrisas de satisfacción en sus rostros mientras se miraban. Weiss giró el revólver hacia su espada, preparándose para otro combate mientras las cadenas de Tisle se retraían y sus cuchillos se posaban en sus puños. Ambas esperaban que su compañera y maestra lo estuviera pasando tan bien como ellas. De repente, una voz estridente se escuchó por un intercomunicador. Vayan a sus puestos, nos vamos ya. La voz de Torchwick resonó por toda la cueva. Weiss y Tisle se miraron confundidos por un breve instante antes de oír un característico bamboleo mecánico. Sus ojos se abrieron de par en par al doblar por la deteriorada calle. Corrieron a toda velocidad, deteniéndose justo a tiempo para ver las vías del tren y el origen del inconfundible sonido. Un enorme tren pasó rugiendo junto a ellos. No sé a dónde van, pero no podemos dejar que escapen. Sin dar más detalles, Weiss corrió hacia el tren en marcha y clavó su espada en el suelo, provocando la erupción de hielo bajo el tren y cubriendo las vías, pero fue inútil. La fuerza fue demasiada. La locomotora salió volando en pedazos, apenas frenando la enorme locomotora. Tenemos que subir a bordo y detener a Torchwick, gritó una voz familiar detrás de ellos. Jan. Gritaron ambas chicas, sorprendidas y aliviadas. Su compañera parecía un poco maltratada, pero por lo demás bien. Junto a Jan estaban Blake y Oblek. Esto no tiene sentido, estos túneles son un callejón sin salida. Oblek se ajustó las gafas mientras observaba cómo el tren avanzaba a toda velocidad. Tendremos las respuestas cuando las saquemos de Torchwick. Gruñó Jan mientras su aura se encendía, con los ojos rojos como la pólvora mientras avanzaba a zancadas. Sus guanteletes cargaban una bala por cada lado antes de dispararlos al suelo o al saltar, destrozando el suelo a su alrededor y dejando a sus compañeros mirándose con preocupación. Vamos. Weiss finalmente dio la orden, saltando hacia atrás. Sus pies se posaron en un glifo inclinado hacia el tren antes de lanzarse tras Jan. Con una ola conmocionante que se expandía bajo ella, Tisle la siguió, con Blake y su maestro pisándole los talones. Todos aterrizaron en el vagón de cola del tren con mayor o menor gracia antes de incorporarse y mirar hacia la parte delantera. El viento los azotaba con violencia mientras eran arrastrados cada vez más rápido. Weiss bajó la mirada hacia sus pies y habría retrocedido de miedo ante lo que vio, de no ser por el miedo aún mayor a caerse del borde del vagón. Eso es una bomba. Weiss señaló el amenazante artefacto, y todo su equipo retrocedió con rapidez pero cautela. Pues sí, creo que sí.
Oleg se inclinó para examinarlo. Chicos, dijo Blake con calma mientras apuntaba con su espada hacia la parte delantera de la locomotora. Tenemos compañía. Todas las miradas se volvieron hacia la aterradora imagen de innumerables soldados de infantería de colmillo blanco saliendo de cada salida posible del tren, mirándolos con intenciones asesinas. Sin embargo, un pitido repentino les hizo volver la atención al explosivo. Estaba armado. Oh, eso no está bien. Jan apartó la vista de la bomba y se volvió hacia el pequeño ejército que se abalanzaba sobre ellos. Todos saltaron uno tras otro al siguiente carro. Blake, desconecta este carro o nos matará a todos. Ordenó Oleg antes de seguir a los demás mientras Blake se dejaba caer entre los carros. Sin embargo, mientras se preparaba para el ataque que cortaría la conexión entre los dos remolques, estos se desintegraron por sí solos. Se desacopló solo. Gritó antes de subir a la cima con su equipo. Estallido. El furgón de cola que se había desprendido explotó, provocando una bola de fuego y metralla que atravesó las paredes del túnel por el que descendían. Los 5 observaron cómo las rocas caían desde arriba, y un presentimiento se apoderó de ellos al volverse el uno hacia el otro. Bueno, no esperaba que fueran tan indulgentes con nosotros, dijo Oleg amenazante mientras se giraban para encarar al colmillo blanco. Son esas chicas, ¿verdad? Dijo Ruby con cautela mientras miraba a Roman. Un silencio se extendió entre ellos mientras explosiones sacudían el tren desde afuera. Finalmente, con un profundo suspiro, se volvió hacia la pequeña niña vestida de negro y rojo. Sus ojos verdes se suavizaron por la frustración que lo había atormentado al mirarla. Sí, Red, son ellos. Ruby no podía entender la pesadez y la vacilación en su voz. Era como si admitiera una mentira de la que se sentía culpable. Aunque, al mismo tiempo, sentía que su propia culpa le hervía el corazón. Tragando saliva suavemente, se obligó a decir lo que la había estado atormentando. Roman? Preguntó con un susurro nervioso, mientras su mirada se posaba en el suelo metálico. Escúpelo, Roja. Torchwick la miró enarcando una ceja. Aunque, presentía a dónde quería llegar. Necesito decirte algo antes de irme. Cerró los ojos, armándose de valor antes de abrir los párpados. Sus grandes ojos plateados, con una mirada dura y fuerte, se encontraron con los suyos. Una de esas chicas se llama Yang Xiaolong, y es mi hermana. Entonces, ¿sabes de eso, Una sonrisa suave pero melancólica se dibujó en sus labios mientras se reclinaba, apoyándose en el panel de control del tren. No pudo evitar sonreír aún más al ver la sorpresa en el rostro de la pequeña. ¿Lo sabías? Parecía sorprendida, pero era la única, porque al girarse hacia Neo, vio que su amiga apartaba la mirada. Sus ojos marrones y rosados delataban la culpa que sentía, pero sobre todo, preocupación y nerviosismo. Ambas lo sabían. Sí, Red, y ya que parece que estamos siendo sinceros, tu hermana vino a buscarte, pero la dejaron inconsciente. Me la trajeron cuando volvió en sí. Me dijo que quería que volvieras. Neo y yo íbamos a matarla, dejar su cuerpo aquí abajo y no avisarte. Metió la mano en el bolsillo, jugueteando con su puro, pero negándose a fumarlo. Extraño los días en que no sabía qué era la culpa. ¿Por qué hiciste eso? Su sorpresa se disipó y ahora su rostro y su voz eran inquietantemente neutrales. Roman deseó que se enojara. No importa, Red, déjalo pasar. Su voz era un gruñido bajo y todo en su voz, expresión y lenguaje corporal le advertía que debía detenerlo ahí. Cualquiera se habría parado en seco con lo amenazante y furioso que se veía, pero ella no. Roman, dijo en voz baja mientras se acercaba a él sin dudarlo. Observó cómo su fachada se desmoronaba y él parecía más asustado que nada. Finalmente, se detuvo a escasos centímetros de él, mirándolo. Sus ojos plateados le decían que no aceptaría nada menos que la verdad. Eres un niño imposible, lo sabes. Finalmente, cedió, relajando su cuerpo. Contigo no hay manera de ganar, ¿verdad, Red? Una sonrisa burlona apareció en su rostro y desapareció con la misma rapidez. Tenía miedo de decirle por qué, y eso lo enfureció. Ruby, no quería que supieras que estaba aquí, porque no quiero que recuperes la memoria. Suspiró derrotado y cerró los ojos con fuerza, como si se preparara para algo. Abrió los ojos de golpe apenas un segundo después, al oír una suave risita debajo de él. Ruby sonreía. Ni enfadada, ni dolida ni disgustada, solo, divertida. Tenías miedo de que si recuperaba la memoria me fuera, ¿no es así? Volvió a reír, encontrando la expresión de Roman absolutamente graciosa. ¿Crees que este es el momento?
Se quejó, rogándole al universo que lo librara de la humillación que sufría. Bien, pero después de que esto termine espero una respuesta sincera. Estaba radiante y se alejó de Torchwick con paso firme. Entonces vas a salir. Román se ajustó el cuello y el sombrero, intentando desesperadamente recuperar la calma mientras agradecía en silencio al universo por haber respondido a sus plegarias, al menos por ahora, aparentemente. Claro, para eso estoy aquí, ¿no? Ruby se inclinó ligeramente, con los brazos cruzados tras la espalda, y le sonrió. Solo, ten cuidado, dijo mientras se frotaba la cara con la mano, exasperado. Sabía que ella tenía razón, pero aún así. ¿Otra vez preocupándote por mí? Te estás ablandando. Bromeó, dándole un empujoncito con el hombro. Sí, bueno, no se lo digas a nadie, tengo una reputación que mantener. Su sonrisa se suavizó. Se sintió bien, bajando la guardia. Su miedo se disipó al mirar su rostro sonriente. Tu secreto está a salvo conmigo, pero no sé qué le pasa a Neo, ya sabes cuánto le gusta hablar. Ruby rió entre dientes mientras miraba a su amiga color helado, quien simplemente sonrió y se encogió de hombros mirando a Torchwick. Bueno, debería salir, parece que el colmillo blanco no es rival para ellos. Su brillante sonrisa se desvaneció hasta convertirse en una pequeña pero feliz curva en sus labios mientras se alejaba de ellos para dirigirse a la puerta. Rojo, el repentino tono oscuro y muy serio de Torchwick la detuvo en seco mientras lo miraba con curiosidad desde el umbral de la puerta. Estas chicas han sido una espina clavada en mi costado durante demasiado tiempo. No les tengas piedad. Si tienes la oportunidad, mátalas. Para sorpresa tanto de Torchwick como de Neo, Ruby sonrió. Sus ojos eran fríos como el acero gélido cuando extendió la mano y sacó su media luna infernal, desplegándola en la espada de pesadilla. Allí estaba, la guerrera letal y poderosa que yacía justo debajo de su cálida y suave superficie. Su capa ondeaba tras ella, su base roja se tornaba negra lentamente a medida que ascendía. Con un gesto de la mano, se cubrió la cabeza con su capucha oscura como la boca de un lobo y se alejó de ellos. Ahí está el romano que conozco, dijo en voz baja mientras salía por la puerta. Ruby, dijo Román en voz baja, lo que la hizo volver la mirada hacia él, con la mirada melancólica y la expresión melancólica. ¿Alguna vez te preguntas cómo sería tu vida si nuestros caminos no se hubieran cruzado? No. La sonrisa de Ruby se suavizó, su voz cálida y alegre. Aunque probablemente sería mucho más aburrido. Sí, supongo que tienes razón. Le devolvió la sonrisa, con los ojos brillantes. Ve a dar una paliza. Bien. Dicho esto, se giró una vez más y caminó por el tren, carro tras carro, lista para enfrentar a sus oponentes. Neo, el tono de Torchwick era tan serio que llamó la atención de Neo. Ve a cuidarla, manténla a salvo. Con un gesto de asentimiento, Neo se echó el paraguas al hombro y siguió a Ruby en silencio hacia la puerta. Sin dudarlo, Román sabía que ella quería proteger al niño tanto como él. Una risa agobiante escapó de sus labios al verlo marchar. Pase lo que pase, quiero que ella esté bien. El equipo Weave descendió del techo 1 a 1. Una batalla rugía sobre ellos mientras Oblet se encargaba solo de los colmillos blancos restantes. La fatiga que los había estado agobiando desde su llegada a Mountain Glen había desaparecido por completo, dominados por la adrenalina y la tensión. Toma, podrías necesitar esto. Weiss le lanzó uno de sus cartuchos de polvo a Blake, la única compañera de equipo cuya apariencia podía aumentarse con polvo. Con un gesto de agradecimiento, Blake cargó el cartucho en su espada. Vamos, para esto hemos venido hasta aquí. Jan se giró hacia sus compañeros y se detuvo en Tisdale, cuyos grandes ojos morados estaban fijos en ellos mientras un susurro escapaba de sus labios. Ruby, al oír su suave voz, todo el equipo levantó la vista, y efectivamente, de pie en la puerta, como un horrible espectro encapuchado, estaba la hermana pequeña de Jan. Era la primera vez que la veían con buena iluminación. Apenas se parecía a las fotos que Jan les había mostrado. Claro, su rostro era el mismo, pero transmitía una sensación muy distinta. Vayan, dijo Jan en voz baja, con la cabeza gacha, tanto que el flequillo le impedía ver a su equipo. Su voz, aunque serena, denotaba un profundo dolor, y todos lo percibían. Yo me encargaré de ella. Jan, ¿estás segura? Blake giró la cabeza hacia ella. No es ninguna presa fácil. Sí, estoy segura. La dulzura de su voz se desvanecía rápidamente, reemplazada por la ira. Esa era la señal para irse. Ya la oíste, tenemos que detener este tren. Weiss se giró hacia la pequeña niña vestida de negro y rojo.
Estaba parada justo en la puerta. Apretó los dientes. No hay forma de evitarla, puede que a Yang no le guste, pero quizás tengamos que luchar todos a la vez si queremos. Antes de que Weiss pudiera terminar sus pensamientos, Ruby los descartó al acercarse y girarse hacia su lado. Los ojos azul pálido de Weiss se abrieron de par en par con sospecha, y apretó el arma con más fuerza. ¿De verdad nos dejará pasar? Esto es un asunto familiar, vayan ustedes tres. Los alcanzaré, lo prometo. Los ardientes ojos rojos de Yang se alzaron para encontrarse con los fríos ojos plateados de Ruby. Con la mirada fija, Weiss miró con preocupación a sus compañeros restantes. Con una respiración profunda, todos pasaron corriendo junto a Ruby tan rápido como pudieron. La ráfaga de aire hizo ondear su capa al huir, dejándola sola con la chica que decía ser su hermana. El tiempo pareció detenerse mientras se miraban fijamente, sin decir una palabra, aunque ambos sabían que tenían mucho que decir. Entonces, Ruby rompió el silencio. Su voz extrañamente amable desconcertó a Yang. Respiró hondo para tranquilizarse, se bajó la capucha y caminó hacia la rubia con una sonrisa amable. ¿Eres mi hermana? ¿Qué dices? La ira de Yang se disipó. Sus ojos volvieron a la normalidad mientras miraba a su hermana pequeña con la boca abierta. Ruby, ¿no me recuerdas? ¡No! Ruby sonrió tímidamente mientras un ligero rubor se extendía por sus pálidas mejillas. La verdad es que no recuerdo nada antes de despertar como rehén de Román. Al parecer, perdí la memoria después de que me hiriera en nuestra primera pelea, cuando intenté evitar que robara una tienda de gusto o algo así. ¿Hablas en serio? Yang parpadeó, con los ojos abiertos por la sorpresa y la incredulidad. Hablo completamente en serio. Gruñó Ruby, cruzando los brazos a la defensiva, con la guadaña aún en la mano. Ruby, por favor, escúchame. Si lo que dices es verdad, tienes que venir a casa conmigo. Soy tu hermana, te quiero más que a nada. He luchado con uñas y dientes para traerte de vuelta y ahora, estoy aquí. Eres mi hermanita y necesito que vuelvas a casa. Yang le suplicaba, le rogaba a su hermana, intentando encender alguna chispa, algún recuerdo lejano que simplemente tenía que estar ahí. ¿Cómo era antes? Preguntó Ruby con sencillez, recuperando su sonrisa despreocupada, sin parecer inmutarse ante las frenéticas súplicas de Yang. Yang respiró hondo mientras su cuerpo se relajaba, con las manos a los costados. Eres dulce y tierna. A veces eres infantil, bueno, muchas veces. Eres ingenua y un poco impulsiva, pero siempre ves lo mejor en todo y llevas luz contigo a donde quiera que vas. Apenas podía ver ahora, a través de las lágrimas que le nublaban la vista. Ruby, eres fuerte y siempre has soñado con hacer del mundo un lugar mejor. Yang extendió el brazo por encima del tren. Esto no eres tú. Torchwing no es tu amigo. No le importas, solo. Yang fue interrumpida abruptamente cuando la guadaña de Ruby se estrelló con fuerza contra el suelo metálico. Su sonrisa se desvaneció, dejando su rostro inexpresivo, excepto sus ojos, fríos como el helio líquido. Ya he oído suficiente. Yang, te agradezco que me hayas contado quién era en el pasado, de verdad. Su rostro se suavizó mientras blandía su guadaña, cuya enorme hoja chirriaba contra el metal. Me han ordenado que te mate, y eso es precisamente lo que voy a hacer. No voy a pelear contigo, dejó escapar un breve suspiro mientras sus armas se retraían, convirtiéndose en poco más que voluminosos brazaletes en sus muñecas. Lucharás, gruñó Ruby, alzando su media luna infernal, con la espada suspendida en el aire a escasos centímetros del rostro de Yang. Aún así, la mirada serena y triste en los ojos de Yang permaneció intacta. ¡No! La mirada de Yang se suavizó, desafiante. Su hermanita la observó desconcertada mientras caía al suelo, con las manos apoyadas en el suelo y las piernas dobladas. No pelearé con mi hermanita, no así. Ruby se quedó sin palabras, con los ojos abiertos y la boca abierta mientras miraba a la chica rubia que tenía debajo. La frialdad de su mirada se suavizó y su arma se posó en el suelo junto a ella. Una leve sonrisa le iluminó el rostro. Creo que estoy empezando a entender qué clase de persona es mi hermana mayor, se encogió de hombros con aire derrotado. Ven a casa conmigo, es donde perteneces. Hay gente que te quiere, gente que arriesga su vida por ti solo para que puedas volver. No es demasiado tarde, la voz de Yang se ahogó en la garganta mientras luchaba con todas sus fuerzas por contener las lágrimas. Tuve suerte, dijo Ruby con una sonrisa suave y cariñosa a su hermana mientras levantaba su guadaña. De tener una hermana como tú. Yang cerró los ojos con fuerza mientras la espada mortal se cernía sobre ella.
Todo su cuerpo se tensó por un instante, preparándose para ser partida en dos por el filo afilado, pero no lo fue. El fuerte y áspero sonido del metal al cortarse resonó en sus oídos y, de repente, un viento poderoso la azotó, alborotando su larga cabellera rubia al abrir los ojos. Tras ella, la pared del tren había sido cortada sin esfuerzo. Una forma rectangular tosca con un borde afilado se arrastraba, apenas unida a la carrocería. Saltaban chispas al rozar el suelo hasta que finalmente se desprendió. Yang miró a Ruby, cuya guadaña la apuntaba. No había pena, arrepentimiento ni remordimiento en esos grandes ojos plateados, solo aceptación y griega. Gratitud. De repente, la hoja de su guadaña se envolvió en un infierno abrasador. El intenso calor golpeó a Yang como una ola. El fuego danzante se reflejó en sus ojos mientras se miraban fijamente. Ruby, no tienes que hacer esto. Miró a su hermana y el miedo comenzó a estrangularla mientras Ruby simplemente sonreía. Lo sé, hago esto porque quiero. Sonrió un poco más y luego, ¡fu! Una enorme bola de fuego surgió de su guadaña, lanzando a Yang fuera del tren con una fuerza inmensa. El calor que desprendía dejó los bordes de la puerta improvisada con un tenue resplandor naranja. Ruby se quedó sola y Yang había desaparecido. Capítulo 25. Oscuridad y luz. Parte 2 de ¿Dónde está Yang? Weiss estaba de pie con la espada desenvainada, apuntándola a la chica encapuchada en la puerta. A sus pies yacía el cuerpo inconsciente del teniente Colmillo Blanco. Ruby miró del hombre corpulento en el suelo a la chica vestida de blanco, impresionada y un poco preocupada. Los dejé avanzar para poder encargarme de ellos uno a uno. Nunca había luchado contra la reina de hielo, no tenía ni idea de qué le pasaba. La mirada de Ruby se posó en el indicador de polvo de su guadaña y su preocupación aumentó un poco más. El ataque que usé para eliminar a Yang fue muy potente, pero agotó muchas de mis reservas de polvo. Tengo que intentar derrotarlo usando la menor cantidad de fuego posible. No volveré a preguntar. ¿Dónde está Yang? Weiss giró el revólver de su espada y lo echó hacia atrás, lista para atacar en cualquier momento. Ruby inclinó ligeramente la cabeza y miró a Weiss con una sonrisa que reflejaba la característica sonrisa de suficiencia de su mentor mientras colgaba su guadaña del hombro con naturalidad. No pudo evitar sentirse más segura así. Ahora entiendo por qué Neo pelea así. Weiss enseñó los dientes, apretando con más fuerza su espada mientras se preparaba para atacar. Ruby avanzó con su sonrisa petulante, aparentemente completamente desconcertada, al detenerse a pocos metros de su oponente. Las miradas de las dos chicas se cruzaron y, por un breve instante, la habitación quedó en silencio. Weiss dio el primer paso al lanzar su espada hacia adelante, apuntándola directamente al pecho de Ruby, pero con un movimiento fluido y sin esfuerzo, la chica encapuchada se giró hacia un lado y dejó caer la hoja de su guadaña al suelo, sujetando el mango por encima de su cabeza. Con un áspero chirrido, el arma de Weiss rebotó en un ángulo suave, desviada por el mango del arma de Ruby. Miró a Weiss con una sonrisa juguetona. A Weiss le empezó a hervir la sangre. Está jugando conmigo. La rabia la invadió, pero mientras la juzgaban, concentró su ira. La lucha había comenzado. La líder del equipo Wict atacó con un golpe tras otro, pero su oponente, más pequeña, parecía anticipar cada movimiento mientras zigzagueaba entre sus ataques. Con un movimiento mínimo, Ruby podía esquivar con fluidez los ataques entrantes o pararlos con un sutil movimiento de su guadaña, sin perder la sonrisa de suficiencia. De repente, los movimientos de Weiss se volvieron más rápidos y ágiles a medida que sus embestidas y cortes golpeaban cada vez con más fuerza. Fue entonces, mientras se desplomaba al ser empujada hacia atrás, que Ruby lo supo. Ambas compartían la misma idea. Me está probando. Luchando con reserva para descubrir cómo lucho. Bueno, ya no puedo estar a la defensiva. Como si alguien hubiera pulsado un interruptor, la batalla cambió. Ruby se movía como una combatiente completamente distinta, pasando de pasiva a ferozmente agresiva, danzando con su guadaña mientras giraba con ella, esquivando hábilmente cualquier ataque y asestando potentes patadas y cortes. Weiss se vio rápidamente obligada a retroceder, apenas capaz de contrarrestar y evitar la embestida. Esto es terrible. Weiss apretó los dientes con más fuerza al verse obligada a dar otro salto hacia atrás. El corazón le dio un vuelco al sentir algo frío y duro en la espalda, se había estrellado contra la pared. Ruby aprovechó el momento, con un movimiento fluido giró su guadaña hacia atrás, el impulso la hizo girar alrededor de su espalda mientras daba un paso hacia un lado y la agarraba por el medio de su empuñadura y luego cortaba lateralmente a su oponente acorralado.
Los ojos de Weiss se abrieron de par en par al ver la enorme hoja curva que se cernía sobre ella. No había opción. Mordió con fuerza, con la mandíbula abultada mientras se movía sin margen de error. Myrtenaster se elevó tan rápido como pudo, y un glifo se encendió bajo ella mientras una columna de hielo envolvía la guadaña de Ruby solo 1 centímetro antes de que le cortara la cabeza. Justo cuando la heredera estaba a punto de dar un suspiro de alivio, un brillante resplandor naranja y rojo ardía dentro del hielo. Su mirada se dirigió a Ruby, quien sonreía de nuevo. El hielo explotó, esparciendo fragmentos por todas partes y dejando a Ruby de pie, convertida en un charco de agua hirviendo. El vapor se elevaba a su alrededor, el agua silbaba y chirriaba mientras el fuego limpiaba el suelo. En una palabra, Ruby tenía un aspecto aterrador. El fuego se extinguió de la hoja de su guadaña y Ruby miró a Weiss con un frío mortal en sus ojos plateados. Esto es todo, no puedo subestimarla. Es tan fuerte, casi tan rápida como Neo, y sus glifos van a ser un gran problema. No quería usar mi fuego contra ella, no tengo elección. Weiss retrocedió lentamente y con cautela, haciendo girar de nuevo el revólver de Myrtenaster mientras se preparaba para otro enfrentamiento con su temible adversario. Es buena. Con su forma de moverse, apenas puedo seguirle el ritmo. Gasté mucha energía en esa rufián colmillo blanco. Esperaba no verme obligada a usar mis glifos con ella, pero no hay otra opción. Las dos se miraron fijamente mientras daban pasos cautelosos y calculados alrededor una de la otra. La tensión en la sala estaba a punto de romperse mientras se preparaban para intercambiar golpes una vez más, sintiendo la presión de la fuerza de su oponente. Lenta y cuidadosamente, Ruby apoyó el mango de su arma sobre sus hombros, detrás de su cabeza, con ambos brazos apoyados perezosamente para mantenerlo en su lugar. En un borrón de luz roja, Ruby la bombardeó, lanzándose al aire y forzando su cuerpo a girar lateralmente con la espada de Inferno Crescent, apuntando directamente a la reina de hielo con todo el peso de su cuerpo detrás de ella. Weiss retrocedió justo a tiempo y la hoja brilló ante sus ojos, seguida por una ráfaga de aire. Se preparó para asestar un golpe a su oponente, aprovechando al máximo el movimiento, obviamente imprudente, pero antes de que pudiera siquiera retirar la espada, vio a la chica debajo de ella, acurrucada como un ovillo, sujetando la empuñadura de su guadaña, mientras su peso atraía a Ruby hacia Weiss, y supo lo que se avecinaba. Un poderoso golpe en su pecho le comprimió las costillas y la dejó sin aliento mientras salía volando hacia atrás por el impacto de los pies de Ruby chocando contra ella. Ruby rodó con su propio peso, aún con la guadaña en la mano, usando la pesada hoja como freno para ponerse de pie sobre Weiss. El corazón le latía con fuerza y respiraba con dificultad. Weiss se recuperó de la caída casi tan rápido como Ruby. Temblorosa, se incorporó. Le dolía el pecho y sus pulmones aún no se habían recuperado del todo de la fuerte deflación, pero ya estaba de pie. Agarró la empuñadura de su espada con ambas manos y miró con fiereza a la chica vestida de negro y rojo. No hay opción, es demasiado rápida. No me queda mucha fuerza, pero funcionó con esa bestia. Respiró hondo, tranquilizando su mente y cuerpo mientras alzaba la espada y cerraba los ojos, concentrando su aura. En un instante, Ruby se vio rodeada de glifos por todas partes y ahora, le tocaba a ella sentir miedo. Cuando un glifo apareció a los pies de Weiss, ella se lanzó hacia adelante, su espada señaló un Ruby que se preparó para un ataque frontal, pero justo antes del contacto, Weiss saltó hacia atrás, sus pies aterrizaron en un glifo flotante detrás de ella. De repente, Ruby se perdió, intentando desesperadamente seguir el ritmo de su oponente mientras rebotaba a su alrededor en una nube blanca a una velocidad que superaba su capacidad de giro. Sintió un impacto tras otro mientras intentaba en vano contrarrestar la lluvia de ataques de Weiss. ¡Ay! Ruby gritó de dolor, entrecerró los ojos y apretó los dientes. Esto es terrible, esto es terrible. ¿Qué haría Neo? Sus ojos se abrieron de par en par cuando una idea la impactó como un rayo. En un instante, cayó al suelo, con ambas manos agarrando con fuerza el mango de su guadaña mientras una ráfaga de aire la atravesaba. Esperó pacientemente el momento perfecto y, tras solo unos segundos, llegó. Con todas sus fuerzas, Ruby levantó las piernas, sus manos la mantuvieron en equilibrio sobre la empuñadura de su arma, lo que le daba la altura justa. Extendió las piernas y, justo cuando sintió una ráfaga de aire, las juntó con una fuerza aplastante. Perdió el equilibrio cuando sus piernas se enredaron con algo y una sonrisa arrogante se dibujó en sus labios. Weiss sintió terror y el corazón le dio un vuelco.
Una fuerza poderosa le oprimió la parte inferior del torso y la detuvo, y entonces, cayó, no, fue arrojada rápidamente al suelo. Sus ojos se abrieron de par en par al ver el frío suelo metálico abalanzándose. ¡No! Ruby estrelló a Weiss contra el suelo con todas sus fuerzas, y la combinación de su impulso y fuerza aumentó la fuerza del impacto. Con un sonido sordo pero fuerte, Weiss se desplomó, incluso rebotando contra el suelo por la fuerza. Con un movimiento fluido, Ruby se puso de pie y bajó el extremo corto de la hoja de su guadaña hacia la heredera, apuntando directo a su corazón, pero no lo atravesó. Las dos chicas volvieron a cruzar miradas, solo que esta vez, la expresión de Weiss era frenética y aterrorizada. Solo un glifo la separaba de la implacable espada que se cernía sobre ella, y luchaba por mantenerla. Su aura estaba casi agotada, pero la chica que la miraba con sus gélidos ojos plateados y su rostro inexpresivo parecía tener fuerzas de sobra. No puedo moverme. Es demasiado fuerte para mí ahora mismo, ya agoté demasiada aura. No puedo dejar que llegue al resto de mi equipo. Weiss recurrió a una fuerza que ni siquiera sabía que tenía para mantener su pequeño glifo. De repente, sintió una dolorosa presión en el estómago cuando la bota de Ruby la golpeó. Weiss. De inmediato, ambas chicas se giran hacia el grito de pánico. Una niña más baja que Ruby, con el pelo rojo brillante y una trenza lateral, estaba en la puerta, boquiabierta y con los cuchillos a los costados colgando de dos cadenas. Cardo. Weiss miró a su novia con esperanza y miedo a partes iguales. Sin embargo, todo lo demás quedó eclipsado por el horror que la invadió, un resplandor naranja brillante y un calor intenso brotaron frente a ella. ¡No! Gritó Tisdale desesperado. Ruby observó a la cazadora en entrenamiento, empuñando el cuchillo, con su mirada gélida y mortal firme y su expresión serena mientras la chica que estaba debajo luchaba por su vida, conteniendo el infierno con su glifo. ¡Fu! Ruby desató un chorro de fuego que fácilmente destrozó el glifo del líder, la libró de los efectos directos y mortales del fuego en sí, pero cuando se rompió, también lo hizo su aura mientras caía inconsciente, una guadaña ardiente a solo unos centímetros de su cuerpo. La habitación se sumió en un silencio sepulcral mientras Ruby apagaba las llamas y observaba a la niña más pequeña al otro lado del vagón. Los grandes ojos morados de Tisdale se fijaban únicamente en el cuerpo inerte y golpeado de Weiss, conmocionados y horrorizados, mientras brillaban con el inicio de las lágrimas. Entonces, la mirada de Tisdale se volvió tan fría como la de Ruby. Sus cadenas se retrajeron mientras tomaba sus cuchillos y avanzaba en un silencio inquietante y desconcertante. Su rostro parecía tan sereno que casi resultaba antinatural. Ruby sintió que el miedo le invadía el corazón mientras preparaba su guadaña para la tormenta que se avecinaba. Esta es la chica de los médicos, es fuerte y su apariencia es un gran problema para mí. Los trucos baratos que usé la última vez no van a funcionar aquí y nadie vendrá a ayudarme. Por otro lado, todavía hay un miembro más de su equipo que no he eliminado. Bueno, he estado entrenando como loca para no perder. Logré vencer a Neo. Puedo hacerlo, Román y Neo cuentan conmigo. Con una respiración profunda y tranquilizadora, Ruby se preparó para la batalla, ensanchando su postura y alzando su guadaña hacia atrás mientras la pelirroja se acercaba. No puedo contenerme, aunque gaste todo mi polvo, no perderé contra ella. El aire alrededor de Tisdale silbaba y crepitaba mientras su aura se encendía con furia desenfrenada, lista para descargar toda la fuerza de su apariencia sobre la chica que tenía delante, pero aún así, observaba con cautela a su enemiga. La hermana pequeña de Jan, ¿eh? Bueno, ambas son fuertes, eso seguro. Nos enfrentó a Penny y a mí a la vez en el muelle y me hizo quedar como un idiota. Es rápida y estudia con destreza a sus oponentes. Ella venció a Weiss, así que no puedo ser imprudente esta vez si quiero sacarla a ella y al resto de mi equipo de aquí. La atmósfera en la sala estaba al borde del colapso mientras los dos se miraban fijamente, evaluando a su oponente mientras esperaban a ver quién haría el primer movimiento. De inmediato, ambos se lanzaron hacia adelante, Ruby blandió la hoja de su guadaña hacia la niña más pequeña mientras Tisdale sostenía un cuchillo en su mano izquierda mientras que la otra se quedaba atrás justo detrás de ella en unos pocos pies de cadenas. Estallido. La guadaña de Ruby fue derribada al ser impactada por el cuchillo de Tisdale, seguido de la explosión que se expandió desde su hoja. Al instante siguiente, Tisdale arremetió con el brazo y otro estallido estalló, lanzando el otro cuchillo hacia la chica encapuchada con una fuerza inmensa. No tan fácil.
Ruby dejó que la fuerza de la explosión que contrarrestó su guadaña la recorriera, robando el impulso y usándolo para impulsarse en un giro mientras bajaba la culata de su arma para contrarrestar la otra espada de Tisdle que estalló. Ya lo había hecho antes. Ruby llevaba mucho tiempo entrenando con Neo y sabía que incluso un combatiente más pequeño podía enfrentarse a un oponente más fuerte si controlaba el ritmo del combate, volviendo la fuerza del enemigo en su contra. Era lo que Ruby se había esforzado tanto por incorporar a su estilo de lucha con su arma aparentemente difícil de manejar, pero ahora sentía la fuerza de la maestría al convertir cada una de las explosiones de Tisdle en impulso para impulsarla a ella y a Inferno Crescent justo donde quería, justo delante de su adversario. Las dos pequeñas niñas se miraron fijamente y jadearon en busca de aire, pero Ruby era la única que mostraba una sonrisa de superioridad, tratando nuevamente de emular al siempre confiado Neo. ¿Qué demonios? Tisdle le enseñó los dientes con saña a Ruby mientras sus cadenas volvían a sus carretes de muñeca. La sonrisa de Ruby la hacía arder de rabia cada vez más fuerte, y luchó con todas sus fuerzas para que no le nublara la mente. Tisdle golpeó a Ruby, aferrando con fuerza su carambit en el puño, pero todos los golpes fallaron mientras Ruby danzaba y zigzagueaba entre sus ataques furiosos y cada vez más desenfocados, balanceando su pesada guadaña a su alrededor, arrastrándola hacia donde quería ir. Se movía con su arma como si fueran una sola, lo que la hacía parecer ingrávida. Habría sido un espectáculo hermoso, si no fuera tan exasperante. Ruby pasó a la ofensiva, cambiando sus suaves balanceos y sutiles movimientos por giros de su guadaña. Al bajar la hoja, la semblanza de Tisdle la apartó, pero al mismo tiempo, la fuerza hizo que la otra punta de su arma se estrellara contra Tisdle, y cada vez que la apartaba, los ataques de Ruby se volvían más rápidos y fuertes, y ella empezaba a notarlo. Está abrumando a mi semblanza. Esquiva o contraataca cada golpe que le lanzo. Los dientes de cardo mordieron con tanta fuerza que dolieron. Ruby continuó con su ataque. Atacó rápido y con fuerza por todos lados, dejando que la fuerza de las explosiones de Tisdle fluyera hacia sus propios movimientos. Aún así, esto no es suficiente. Incluso con mis golpes más fuertes apenas logro abrirme paso. Su apariencia es ridícula. Bueno, ¿qué les parece esto? La sonrisa de Ruby se ensanchó al caer hacia atrás y la pesada hoja de su guadaña resbaló por el suelo hasta quedar detrás de ella, mientras el cuchillo de Tisdle volaba a centímetros de su rostro. La adrenalina la inundó al presionar su arma, hundiendo la hoja en el suelo al tiempo que alzaba los pies, impactando el vientre expuesto de su oponente. Tal como lo esperaba, una ola impactante golpeó su cuerpo contra sus pies y, con una mirada de férrea determinación, Ruby blandió su guadaña, haciendo girar su cuerpo al caer justo detrás de las rodillas de Tisdle. Te tengo. La guadaña de Ruby estalló en llamas una vez más y una bola de fuego explotó en todas direcciones. El proyectil de fuego, en rápida expansión, impactó contra la espalda de Tisdle y la tiró al suelo, pero no antes de que su cadena cayera ante la vista de Ruby demasiado tarde. Auge. Todo ocurrió en un mero instante ya que sus explosiones sonaron casi al mismo tiempo y ambos salieron volando. Las dos chicas yacían en el duro y frío suelo de metal, el cuerpo de Ruby se detuvo al estrellarse contra una pared mientras Tisdle caía con fuerza boca abajo en el medio del carro, el suelo y las paredes a su alrededor se quemaron de negro. Un silencio sereno las invadió mientras ambas permanecían en silencio e inmóviles. Sus ataques, de igual magnitud, las habían derribado con fuerza. Tras un largo instante, gemidos de dolor inundaron el aire. ¡Ay! Gimió Ruby mientras se ponía a cuatro patas antes de frotarse la cabeza con la mano. No fue divertido, no creo que vuelva a hacerlo pronto. Con algunos gruñidos incómodos más, se arrastró hasta su guadaña, que había caído lejos de ella, aún ardiendo con fuerza hasta que apagó las llamas. No muy lejos de ella, oyó cadenas arrastrándose por el suelo. Giró la cabeza con dolor al ver a Tisdle en un estado similar al suyo. «Vamos», gritó para sí misma, exasperada, mientras se ponía de pie temblorosamente. Tisdle hizo lo mismo, empuñando sus cuchillos mientras ambas se preparaban para lo que probablemente sería su último encuentro. Bueno, ni siquiera mi fuego fue suficiente para abatirla. Aunque parece que le causó estragos, así que es un comienzo. Sé que Neo y Román me dijeron, bueno, Neo me lo demostró, que no debería confiar mucho en mi apariencia, pero esto va a requerir todo mi poder. Ruby tenía la mandíbula abultada mientras miraba fijamente a su terca enemiga desde el otro lado del carro.
Tomando una respiración profunda, Ruby reunió toda la fuerza que pudo en sus piernas temblorosas mientras balanceaba su guadaña hacia atrás, siguiendo el impulso cayó en una voltereta hacia atrás hasta que sus pies tocaron la pared. Su guadaña se encendió y desató una ráfaga de llamas que propulsó su cuerpo y su arma hacia arriba. Por un instante, permaneció de pie en el muro, agachada, mirando a Tisdale con furia, y luego a la pared que tenía justo detrás. Zumbido. Ruby explotó hacia adelante en una explosión de fuego y pétalos de rosa, la gran potencia de su lanzamiento arrugó el marco de metal del carro bajo sus pies. Los ojos de Tisdale se abrieron de par en par cuando perdió de vista a Ruby antes de que una poderosa ráfaga la golpeara y la cubriera con pétalos, y luego escuchó la pared detrás de ella doblarse cuando un poderoso impacto la golpeó. Horrorizada, Tisdale se giró y vio a Ruby encaramada en el muro, sobre ella, con la mortífera hoja de su guadaña lista para cortar a Tisdale. Un incendio consumió la guadaña y una ola de calor de las llamas azotó a Tisdale. Yo voy a morir, no hay manera de que pueda detener eso, zumbido. Ruby se disparó como un misil contra la pequeña cabeza roja, dejando tras sí un rastro de fuego y pétalos ardientes. Ninguna de las explosiones que Tisdale había producido pudo contrarrestar un golpe con tanta potencia. Se acabó. Ruby se abalanzó sobre Tisdale y por un momento, sus ojos plateados se encontraron con los morados mientras sus miradas se posaban una en la otra y todo lo que ella podía ver en la chica más pequeña, era miedo. Una luz brillante surgió de la nada bajo Tisdale y les resultó familiar a ambos, era un glifo. El corazón de Ruby dio un vuelco cuando Tisdale salió despedido justo cuando su guadaña cayó donde ella estaba. ¡No! Tengo que hacerlo. Ruby se quedó atónita al ver una mancha plateada. Una de las cadenas de Tisdale venía hacia ella, rápido. Con un último movimiento desesperado, Ruby expulsó todo el fuego que pudo y un infierno se desató sobre Tisdale. Una vez más, sus ataques se impactaron simultáneamente. Ruby sintió la explosión en el pecho al estrellarse contra el techo, y todo se volvió negro. «Cardo». Gritó una voz en la oscuridad. «Cardo». Gritó la voz una vez más. La desesperación le dolía el corazón. «Conozco esa voz, Cardo, por favor, despierta». La suave voz sonaba tan débil y rota, que sintió algo cálido golpeándole las mejillas. «W. Weiss». Los ojos de la pequeña se abrieron lentamente y una mancha blanca llenó su visión justo un instante antes de sentir una sensación dolorosa, opresiva, pero cálida que la envolvía. «Cardo. Me asustaste. Dejaste de respirar». La voz de Weiss temblaba mientras abrazaba a la pequeña con fuerza, y, efectivamente, Cardo sintió gotas cálidas caer sobre su piel. «¿Estás bien?». El cuerpo de Tisdale se relajó en el cálido abrazo de Weiss y una pequeña sonrisa débil se dibujó en sus labios. «Me siento aliviada». Cuando un pensamiento la golpeó, Tisdale abrió los ojos a regañadientes mientras su mirada se desviaba de los mechones de cabello blanco que colgaban frente a su rostro, hacia la pequeña niña vestida de rojo y negro que yacía inconsciente en el suelo. «¿Qué vamos a hacer con ella?», murmuró con voz entrecortada a su líder, dándole un suave codazo a la heredera para llamar su atención. «Creo», Weiss soltó a Tisdale con mucha delicadeza mientras se giraba hacia Ruby. Una mezcla de ira, tristeza y alivio se reflejaba en sus ojos azul pálido mientras se sentaba contra la pared con Tisdale, apoyando su costado contra el suyo. «Creo que deberíamos llevárnosla con nosotros». «Tú mandas». Tisdale dejó escapar un largo y cansado suspiro mientras miraba a su líder. «Entonces, ¿dónde está Jan?». «La niña es su hermana». No sé». La expresión de Weiss se ensombreció por el miedo y la preocupación por su compañera. Ruby fue la única que regresó del otro carro. Intenté preguntarle dónde estaba Jan, pero la gravedad de sus palabras impactó a Tisdale mientras miraba con los ojos abiertos e incrédulos a su líder y a la pequeña niña desplomada en el suelo. Se le encogió el corazón al imaginar lo peor, y por su expresión, sintió que Weiss estaba haciendo lo mismo. «Jan es la persona más fuerte que conozco», dijo Tisdale, volviéndose con una sonrisa tranquilizadora hacia el líder, que estaba sentado apoyado en ella. Con un breve suspiro, Tisdale armó valor y tomó con delicadeza la delicada mano de Weiss. Sus grandes ojos azul pálido la miraron fijamente y Tisdale sintió una suave presión alrededor de su mano al entrelazar sus dedos. «Estará bien, estoy segura». «Espero que tengas razón». Weiss no parecía convencida, pero Tisdale no pudo pasar por alto el brillo de esperanza en sus ojos. «Ya lo sé. Ahora, deberíamos irnos. Como aún no hemos explotado, supongo que no tarde mucho. Unámonos a Blake y detengamos este tren».
A regañadientes, Tisdale soltó la mano de Weiss y, con cada músculo de su cuerpo protestando, se obligó a levantarse. Le dolía todo el cuerpo, pero intentó reprimir cualquier gemido de agonía para no preocupar a Weiss mientras caminaba hacia la hermana de Jan. Si Weiss no hubiera intervenido, probablemente estaría muerto ahora mismo. Esta niña es increíble. Tisdale se quedó de pie junto al cuerpo inconsciente de Ruby, preguntándose por un momento cómo iba a cargar con la pequeña bola de sangre en su estado. Bueno, definitivamente no me llevaré su guadaña. Aún así, ¿cómo puedo? Ah. Un grito agudo a sus espaldas le dio un vuelco el corazón al darse la vuelta. Incluso la fuerza del giro le provocó un dolor intenso en todo el cuerpo. El corazón de Tisdale latía con fuerza al ver a una mujer aún más baja que ella, de cabello castaño y rosa, que sujetaba la cabeza de Weiss por el pelo, y una fina cuchilla la sostenía en la garganta. La mirada de la mujer se clavaba en Tisdale con una peligrosa convicción y una actitud protectora. Déjala ir. Tisdale intentó sonar intimidante, pero sabía que no tendría mucho impacto, apenas podía mantenerse en pie. Sin decir palabra, la mujer levantó a Weiss hasta que ambas estuvieron de pie, sin que su espada se apartara de la piel pálida de la líder. Tiró de Weiss por el perímetro de la habitación, indicándole con la cabeza que se apartara. Mientras Tisdale retrocedía, la mujer se interpuso entre Tisdale y la inconsciente Ruby, y la feroz protección en sus ojos ardió con más intensidad que nunca mientras enseñaba los dientes como un animal que protege a su cachorro. De repente, Tisdale supo lo que estaba pasando. Respiró hondo, retrajo sus cadenas y colocó sus cuchillos en sus muñecas mientras levantaba las manos, demostrando al máximo que no representaba una amenaza. Ruby por Weiss, dijo en voz baja mientras retrocedía un paso. Déjala ir y podrás llevarte a la niña. No intentaremos detenerte. La mujer dudó un momento, jaló el cabello de Weiss con más fuerza y colocó la hoja justo sobre su yugular mientras retrocedía un poco más hasta que su pie tocó el cuerpo de Ruby. Entonces, como un rayo, retiró la hoja y pateó a Weiss, haciéndola caer al suelo antes de que se girara hacia la pequeña niña inconsciente. Weiss. Gritó Tisdale mientras corría hacia su novia, arrodillándose y ofreciéndole el hombro. Weiss rodeó a Tisdale con el brazo mientras permanecían juntas, apoyándose mutuamente en su estado de debilidad. Observaron cómo Neo se arrodillaba y acunaba con ternura a Ruby en sus brazos antes de levantarla lenta y cuidadosamente del suelo junto con su guadaña. La cabeza de Ruby descansaba cómodamente contra el brazo y el pecho de Neo. Se giró hacia las dos chicas y les dirigió una última mirada desafiante, y luego, ambos desaparecieron. Weiss y Tisdale se sentían completamente derrotados. Ninguno podía mantenerse en pie sin el otro. Sus cuerpos temblaban y se debilitaban, y su aura estaba casi agotada. Lo siento, Jan, no pude traer a tu hermanita a casa. Weiss sintió un dolor agudo en el corazón al cerrar los ojos, apartando la mirada avergonzada de donde había estado Ruby. Fallé,